Bueno, es tremendo todo lo que está pasando y todo lo que se va conociendo, que te diría desde ayer hasta hoy, una interminable ola de noticias impactantes. Ayer conocíamos por la tarde una judicial y es, más allá de todo lo que ha pasado en las últimas horas, que es tremendo, muertes en una mina, ahora te lo van a contar los chicos, de esto que está pasando con el intendente de Caleta, pero acá en Río Gallegos hay una noticia judicial que creo que es de las más impactantes de los últimos meses como mínimo, porque hoy debía comenzar el juicio contra un sujeto que está acusado de abusar, maltratar y secuestrar a 8 sobrinas y vecinas. Esto lo confirmaron ayer 2 de las como mínimo 8 víctimas que estuvieron acá en Radio Nuevo Día hablando y contando su testimonio en Fuera de Contexto, y contaron todo lo que les tocó vivir a ellas 2 y a 8 sobrinas o vecinas de este sujeto que dicen que formarán parte de un proceso legal que tenía un juicio por uno de los casos comenzando hoy mismo, pero con algo que se estima es una estrategia judicial o un hecho realmente increíble, que es que ayer renunciaron quienes hasta entonces eran los abogados de este sujeto, que finalmente no lo van a patrocinar. Entonces el juicio que tenía que empezar hoy no empezó porque este sujeto de repente no tiene abogados, pero el caso conmociona a Río Gallegos y es una terrible historia de abuso sexual, maltrato y secuestro, porque las mantuvo privadas de su libertad durante un tiempo que todavía no se puede estimar. Este sujeto entonces está acusado de violar, maltratar y secuestrar a 8 sobrinas y vecinas que ahora están actuando judicialmente contra él. Las 2 mujeres que estuvieron ayer acá en la radio contando su historia indicaron que se animaron a hacerlo público una vez que ya supieron que el sujeto estaba detenido, porque lo denunció inicialmente su expareja. Sí, de hecho iba a ser juzgado por violencia de género, claro, no por estos hechos. Y cuando lo detuvieron por esto y ellas vieron que ya estaba detenido, se animaron a hablar, convencieron a otras de las víctimas y aún falta convencer a varias más, y de hecho dicen ellas que serían más de las que ya se conocen. El sujeto tiene 35 años de edad, sus iniciales son CSM y está acusado. Ideal. Claro, queda acusado entonces por abuso sexual y maltrato, violencia de género y privación de la libertad en diferentes oportunidades. Y entonces tiene un proceso judicial que iba a comenzar hoy, pero que ahora tiene reprogramación porque ayer renunciaron sus abogados. Y tenemos de hecho el testimonio, ayer estuvieron, como lo decía, 2 de las víctimas que dicen haber sido abusadas por él y contaron que se animaron a hablar lo que tuvieron guardado para dentro de ellas durante muchos años. Así que es tremendo este caso. Está el detalle de la nota en el diario Nuevo Día y contaron ellas, por ejemplo, que él empezó a abusar de ellas cuando era menor y que lo siguió haciendo cuando ya era mayor de edad. Imagínate la cantidad de años que pasaron. Y además contaron, él tenía 7 años más o menos cuando empezó con esas actitudes, pero además contó con la connivencia, la complicidad de parte de la familia, que nunca dijo nada y que de hecho lo sigue, digamos, acompañando y apañando. Serían quienes le están costeando el patrocinio legal. Exacto. Digamos, más de 10 años, dicen las víctimas, que les costó salir a hablar, lo que ayer empezaron a contar acá en Radio Nuevo Día, y dijeron que son muchos años de un terrible martirio que les tocó vivir por culpa de este sujeto que empezó a abusar de ellas cuando era menor y siguió haciéndolo cuando ya era mayor de edad. Un caso, creo, sin precedentes en nuestra ciudad, y que tendrá entonces terminará siendo uno de los juicios más importantes que tendremos
en la capital de Santa Cruz. Bueno, otra noticia importante tiene que ver con allanamientos en Río Gallegos por una causa judicial internacional. Hubo procedimientos, Cari Taberna hizo móvil en vivo ayer de esto, que tuvieron lugar en 2 puntos de nuestra ciudad y forman parte de una investigación por una causa internacional, por lo cual una vivienda primero y una concesionaria de autos después, ubicada en el barrio Nuestra Señora del Carmen, fueron lugares de allanamiento por parte de la Policía Federal, que se ejecutó después de una orden que se libró por parte de la Justicia Federal en el Juzgado Nacional en lo Penal y Económico número 2, a cargo del juez Pablo Yaradola, en el marco de una causa entonces por la cual ayer se secuestraron vehículos, además, ¿no? Estamos hablando de una... Sí, al menos 5 decían después ya por la noche de ayer, después de lo que tiene que ver entonces con una investigación que aún está en desarrollo, pero que tiene vehículos secuestrados, documentación secuestrada y los detalles de lo que se está investigando aún en resguardo de la Justicia Federal. Pero seguramente que esto se va a conocer, seguramente que habrá detenidos y con el paso de los días iremos dando mayores detalles de esto que ayer fue una de las noticias del día en lo judicial, porque hubo mucho movimiento de la Policía Federal al respecto. Bueno, y hay una disputa legal acá entre el municipio de Río Gallegos y el gobierno de la provincia, porque ayer finalmente, después de con orden judicial, finalmente el municipio dice que pudo acceder a la famosa cantera, a la cual no podían ingresar por orden de la provincia, ¿no? Sí, la cantera que está ubicada para cantera municipal, la que es explotada por el municipio desde hace ya 30, 40 años, que está ubicada o que tiene su ingreso en la escuela de policía, ahí sobre la Ruta 3. Ahí estuvo el municipio logrando ingresar, estuvo Gonzalo Chute como secretario de Legal y Técnica del municipio de Río Gallegos, que ingresó junto a personal judicial a la cantera que está ubicada, como decía Héctor, detrás de la escuela de policía, donde se encuentran diferentes bienes del Estado municipal. Sí. Para que la audiencia sepa, sí, en una actividad de cantera hay una tolva para áridos, hay una zaranda, hay otras maquinarias también, una pala cargadora seguramente, sí, para oficiar ahí, para sacar el material árido, ¿no? Cuestiones que dice el municipio le permitirían avanzar con diferentes obras y que no lo están logrando hacer, o hasta ahora por eso. La provincia le había prohibido el ingreso al municipio el 28 de febrero y ayer, acción judicial de por medio, el municipio pudo ingresar. Lo que dijo Chute es que ellos se vieron obligados a iniciar acciones judiciales que le informaron en su momento al gobierno, porque era la única manera que encontraban como solución para poder ingresar a esta ya famosa cantera, ¿no? Ingresaron, verificaron que los bienes están en el lugar y que están en perfectas condiciones, y dijo Chute que finalmente todo este conflicto que no les permitía ingresar a la cantera termina siendo en perjuicio de los vecinos. Se dijo que hay un montón de obras paralizadas por este tema, como las del barrio Procrear, la terminación de diferentes plazas y los cordones de la calle 22, solo por nombrar algunas, según dijo Chute, en esto que es un ejemplo de la mala relación que hay actualmente entre el municipio de Río Gallegos y el gobierno de la provincia de Santa Cruz. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. Claramente la novedad del ámbito regional tiene que ver con lo sucedido en Perito Moreno, donde
operarios de la minera Newmont Cerro Negro fallecieron en la madrugada de este miércoles. Se trata de Rosana Ledesma, residente en Perito Moreno, y Daniel Ochoa, residente en nuestra localidad, en Río Gallegos, que justamente se fallecieron dentro del yacimiento y cuyo informe brindado por la Policía de Santa Cruz, luego de las primeras investigaciones pertinentes, hablan justamente de una muerte por inhalación de gases. A raíz de tomarse conocimiento por personal de seguridad patrimonial de la empresa Newmont sobre 2 personas fallecidas en dicho yacimiento por causas que se trata de establecer, fueron retiradas del sector bajo mina, donde personal de salud no logró reanimarlos, determinando las causales como posible intoxicación por gases. Se efectúan las diligencias de rigor en el lugar con personal de criminalística de Los Antiguos y de la DDI local. Las víctimas fueron identificadas como un hombre residente de Río Gallego de nombre Daniel Ochoa y una mujer de 48 años residente en Perito Moreno de nombre de Rosana Ledesma. Los cuerpos serán trasladados para la autopsia médica legal a la comisaría de Perito Moreno, donde se realizan las diligencias correspondientes. Las novedades también que te cuenta el diario Nuevo Día. Hoy hay medida de fuerza por al menos parte de los trabajadores de ICRT, pero la novedad no solamente pasa por allí, sino también por el ámbito político, porque en el nuevo borrador que comienza a conocerse de la nueva ley bases, ICRT aparece entre las empresas a privatizar parcialmente. En medio de las negociaciones que justamente desarrolló el gobierno provincial y sus diferentes actores, se conoció justamente que aparece dentro de este nuevo borrador de la ley bases. Cortito, la novedad es esta palabra, parcialmente. Hasta ahora estaba dentro de las empresas a privatizar. El parcialmente implica que el gobierno tenga que quedarse sí o sí con la mayoría, o por lo menos el 49 o el 51% de la empresa. Y eso implica un cambio importante respecto de la privatización total de la cual se venía hablando hasta ahora, o en algún momento la venta, bueno, no digo comprador, pero si habría venta o posible cierre de la empresa. Esta novedad de última hora que justamente te amplía Fernando está ya en el diario Nuevo Día desde la primera hora de hoy. De hecho fue justamente nuestro compañero hoy de Rosa el que, bueno, que el Fernando, para el que está escuchando y no está viendo el streaming, que justamente te cuenta en la mañana de hoy una situación similar a la que estaba, por ejemplo, el Banco Nación en la primera etapa del debate y que continúa justamente como una de las empresas a privatizar parcialmente, como Nucleoeléctrica también, y las distintas empresas que componen justamente al Banco Nación, como Nación Seguros, Reaseguros, Servicios, y ahora justamente gracias a las gestiones o fruto de las gestiones seguramente del gobierno provincial, Yacimientos Carboníferos Río Turbio también entra en ese entendimiento, por lo cual también, si uno lee entre líneas, muy probablemente las manos de los legisladores de nuestra provincia, al menos los que pertenecen al oficialismo, estarán acompañando el nuevo paquete que se incluye justamente en el debate o en el redebate de la ley ómnibus o ley bases. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Podemos retrotraer la cuestión la artística y hago un postdata. Claro. Porque no es menor. Pequeño agregado, digamos. Pequeño detalle que se me estaba escapando. Yo no quería escapar de las novedades, sino que quería darle paso a mi compañero Héctor Mancilla, pero ya te la contamos y está de principal noticia de la portada del diario Nuevo Día. Balearon la camioneta del intendente de Caleta Olivia, de Pablo Carrizo, ex dirigente gremial del Sindicato de Petroleros, actual mandatario comunal de esa localidad.
Ya hay un sospechoso detenido luego de diligencias que se desarrollaron en la madrugada. Un allanamiento realizado cerca de las 5 de la mañana dio con un hombre que sería sospechoso. El intendente de Caleta Olivia reside en cercanías de la cancha del club Estrella Norte, y fue allí donde recibió al menos 6 impactos de bala, lo que señalan las crónicas de los portales de Caleta Olivia. Estamos tratando de establecer contacto con algunos de nuestros colegas de allí de dicha comunidad para poder hablar al respecto. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Listo, no nos olvidamos nada, no nos olvidamos ningún chico, no nos olvidamos nada. A veces un auto, esto va saliendo una familia. Claro, el papá que se va de vacaciones se olvida el pibe en la playa. La reposera, el pibe. Mi pobre angelito. Bueno, chicos, hoy lo decía Karina, ¿no? Alberto Fernández ya le están apareciendo las manchas. Las manchas que dejó su gobierno, no manchas de la piel. Lo han inhibido. Hay una inhibición general de bienes que rige sobre el expresidente, desde el congelamiento de sus plazos fijos hasta reportes sobre compra de moneda extranjera. Sí, no sabe nada de economía. Levantaron su secreto bancario y fiscal igual. El expresidente no podrá disponer libremente de su patrimonio. Esto a raíz de la inhibición general de bienes que le dictó el juez Julián Ercolini en la causa por los seguros del Banco Nación. Pero esa medida no afecta a su jubilación que recibe como exmandatario. Menos mal, Albertito va a poder cobrar tranquilón si los 7 lucardas, ¿no? No obstante, la medida, claro, no sé cuánto será, 1 millón de acá, traducido a euro en España, ¿no? Un poquito más. Bueno, no obstante, la medida impone un virtual letargo civil para su vida económica, pues pone el congelamiento de todas las inversiones y plazos fijos que el exmandatario ha hecho, ¿no? Y esto también implica el levantamiento de sus secretos bancarios y fiscal. Todo esto por la causa de los seguros que eran obligatorios para personal que se desenvolvía en las distintas administraciones nacionales, ¿no? Y que no tenía, iba de la mano de Nación, por un lado, Nación Seguro, pero que tenía como principal implicado o estrecho lazo a su secretaria o asistente, que es la mujer de uno de los más importantes brokers de aseguradoras en el país, como es Héctor Martínez Sosa. Así que parecía que había una convivencia o obligadamente se tendría que asegurarte todo a través de esta empresa, que este broker de Héctor Martínez Fueron Sosa. Varios los que cayeron, Sí. el titular de Nación Seguros. Sí. Fue, Ayer creo, pero incluso, ¿no? ayer fue Sí. el primero en caer y bueno, seguirán varios más en la lista. El papá que perdió el nene tiró la cámara en stream. Problema, pero sí, hay una causa importante y es, recién se está conociendo. creo que la más importante de corrupción en la gestión de Alberto Fernández. Sí, que salpica Alberto, y recién se están conociendo datos, ¿no? Sí. Eso es lo más, habrá que seguirlo. Vamos a ver qué depara por estos días las investigaciones de Ercolini sobre esta implicancia de Alberto Fernández con un sistema de aseguradoras para trabajadores del Estado Nacional. Y bueno, derogaron el DNU que regulaba las tarifas de telefonía celular y cable e internet también. Esta nueva norma ya ha sido publicada en el boletín oficial ya desde ayer, rige bajo el decreto 690 del 2020 a las llamadas ley de Argentina Digital. El gobierno de Milei anuló este decreto del 2020
con el cual Alberto Fernández buscó controlar los precios de los principales servicios de la industria de telefonía y de telecomunicaciones en la Argentina, cable, telefonía fija y móvil e internet. Así que ahora, bueno, libre, ¿cómo es que se llama? Libre oferta, ¿no? Y demanda, ¿no? Sí, libre mercado. Claro. La regulación, preparaste para que... Quiero ver que Caputo después saca decir que cobran mucho. Sí. Porque eso hace. Liberan y después se quejan. Sí, exacto. Bueno, es lo que tenemos. ¿Qué más podemos esperar de este gobierno ajustado, no? Espere, sí, no se vaya, escúchame, hoy Milei, si algo le faltaba, llegó a Miami. Va a ser reconocido por una comunidad o una facción o una ala de la comunidad hebrea en una organización muy particular, ¿no? Llegó y bueno, va a ser... ¿Rebel Lubavitch eso? ¿Otra vez? Sí. Fueron los que hace poco en New York descubrieron que tenían medio catacumba ahí, cosas raras, ¿no? Sí. Es una comunidad judía. Claro, Sí. es parte del judaísmo, pero Claro. muy minoritaria, digamos. Sí. Lo van a condecorar como embajador de la luz. Claro, embajador internacional de la luz, No cualquiera, es internacional de la luz. Sí. No sé si es la luz alta, la luz baja. La luz mala. La luz mala. Y de ahí cortó se la va, luz. Se después de cortó eso la se va a luz. reunir con Elon Musk. Con Elon Musk. Mirá. ¿Y sabes qué? Después, que dicen que puede llegar a cero. ¿Qué va a hacer? ¿Va a ir a un partido de Messi? No. No, porque Ah. Messi si juega, por O sea suerte que juega en Victoria Villarroel México. es técnicamente la presidenta de la República Argentina. ¿En este Sí, momento? va a visitar la fábrica de Tesla, llega y de ahí va a partir a Dinamarca. Mirá. En Copenhague, el mandatario dice que va a tener una reunión con la ministra danesa Mette Frederiksen y asistirá a la ceremonia de adquisición de aviones F-16 y a la demostración de estos aparatos que ya con esto ya confirma ¿Qué son no solo F-16? F-16 Falcon, Eagle, Mirá vos. aviones Son los que vamos a comprar, supuestamente, ¿no? Sí, los 20 y tantos aviones, ¿no? Que ya se firmó días atrás la ¿Lo van a carta de subir? intención. ¿Lo van a sacar a pasear? Sí, Como para que Qué lindo, diga, sí, andan que haga unos tirabuzones, me unas gustaría. piruetas. No, que va a salir más despeinado que de costumbre. No sé si le entra el casco igual, ¿eh? Ah. Bueno, la gira de Milei, embajador de la luz, se reúne con este gaucho sudafricano Elon Musk y de ahí se va a Dinamarca a probar un F-16. De la mañana, 12 minutos en la República Argentina. Vamos a ir a la primera pausa de este miércoles, escuchando algo nuevo de La Renga. En este caso, Buena Ruta, hermano. Suena dispuesto por Brian Álvarez. Enseguida venimos con la continuidad de Arriba el Día. Me dejaba cerrado, como ruedas al camino, llevándome conmigo montada esta canción que me sonaba con el viento al oído desde aquel cruce del camino, ya más hermanos que amigos, cada cual su rumbo tomó. Buena ruta, hermano, si te vuelvo a ver, estaré esperando. ¿Dónde estás a ver? Buena ruta, hermano. Al cielo esta vez. Alzo mis ojos, esté donde esté.
estabas aferrado a la nada del camino, todo rueda tan efímero, fue toda una ilusión. Cuando recuerdo aquel cruce del olvido después de tanto recorrido, ya más hermanos que amigos, cada cual su rumbo tomó. La ruta, hermano, si te vuelvo a ver, estaré esperando, donde ya sabes, buena ruta, hermano, al cielo esta vez, alzo mis ojos, estés donde estés, buena ruta. De la mañana estamos detrás de las primeras entrevistas de la mañana, tanto hacia comunicándonos hacia Perito Moreno como también hacia Caleta Olivia, que a nivel regional, a nivel Santa Cruz, son los dos focos informativos por esta hora, teniendo en cuenta que en Perito Moreno fallecieron 2 personas en el interior de Mina y también en Caleta
en la residencia que tiene en el barrio Miramar de aquí de la ciudad de Caleta Olivia se produjo lo que podríamos considerar un atentado en contra del intendente Pablo Carrizo. Al menos 6 disparos fueron los que se efectuaron contra la propiedad del jefe comunal, de los cuales la mayoría impactó en su camioneta de uso particular, que es una camioneta Volkswagen Amarok de color negra y de vidrios polarizados, resultando también dañada una camioneta Toyota tipo Hilux, que es de el uso o el habitual uso de su esposa. No hubo que lamentar ningún tipo de víctimas ni heridos, afortunadamente, tampoco daños sobre la vivienda del intendente de la municipalidad, pero sí, más allá de la gravedad institucional que reviste esta situación, por lo que es considerado este ataque que viene siendo materia de investigación desde los primeros minutos de ocurrido este episodio, se pueden establecer varias consideraciones. Primero, que se establece que serían 2 personas mayores de edad y de sexo masculino, los presuntos autores de estos disparos. Se movilizaban en una motocicleta de alta cilindrada, según lo que dicen algunos vecinos. Llegó la motocicleta, efectuó los disparos en una modalidad similar a lo de, por ejemplo, un motochorro, donde uno se baja, roba y se escapa. En este caso, desciende del vehículo, de acuerdo a los testimonios de vecinos, efectúa los disparos, se sube a la motocicleta y emprenden el escape. Sí hay que destacar, de acuerdo inclusive a las fotografías que nosotros pudimos tomar en el lugar del hecho, en el lateral izquierdo de la camioneta del intendente Pablo Carrizo hay 4 impactos altamente marcados. No somos especialistas en balística, mucho menos en cuestiones forenses, pero de acuerdo al tamaño de los orificios estamos hablando de balas de gran calibre. Hay 2 que impactan en lo que es el lateral izquierdo, en la puerta de lo que sería el acompañante, la segunda fila de lo que es el habitáculo. Hay otro disparo que está ubicado por sobre la luz de referencia del giro, en el panel, digamos, del lateral izquierdo, sobre la rueda debajo del espejo retrovisor. Y el otro disparo, el más grave de todos, es un orificio que quedó marcado en la ventana del conductor, por lo que hace presumir, si el intendente Pablo Carrizo se encontraba en el vehículo en ese momento, su esposa, alguna persona que puede conducir ese rodado, se encontraba con la posibilidad de poder hacer uso del vehículo, hoy la noticia lamentablemente iba a ser otra. Afortunadamente el vehículo estaba vacío, no hay que lamentar nada más que daños materiales que, aunque cuantiosos, por supuesto comparativamente con una vida humana y con la gravedad de este hecho que conmociona a toda la comunidad de la provincia de Santa Cruz, tiene solamente estos informes. Claro, Facundo, buen día, Héctor te saluda y consultarte. ¿Qué tal, Facundo? Héctor? Bien, se logró detener a 2 personas, nos mencionabas, y también recordame, puede ser que hace un par de meses había pasado un hecho similar, no de este calibre, pero que estaba vinculado también con un ataque o algo por el estilo al domicilio del actual intendente. No vinculado estrictamente con el domicilio del actual intendente. Sí, lo que hubo fueron 4 episodios que se suscitaron, 2 en el gremio, en el Sindicato de Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables de Santa Cruz, donde se habían efectuado distintos ataques, no solamente con armas de fuego, sino también con fuego, con unas bombas incendiarias. El ataque de una camioneta propiedad del sindicato en el barrio 3 de febrero y el ataque a balazos de lo que es el supermercado, la proveeduría de los trabajadores que tienen Caleta Olivia, la Mutual 12 de septiembre. Es un conflicto que a priori es totalmente distinto. Por supuesto que por la referencia que anteriormente tuviera Pablo Carrizo con el gremio, uno puede llegar a conjeturar alguna similitud con esta cuestión, pero de acuerdo a lo que las mismas fuentes de investigación están marcando, son 2 hechos totalmente distintos. Y digo distintos también desde el sentido de que en las próximas horas seguramente se estará confirmando algo que por el momento es extraoficial, pero que es la detención de al menos una persona que habría sido el autor, digo autor porque se trata de un hombre mayor de edad, un hombre, obviamente hablamos de una persona de sexo masculino,
que habría sido el responsable de estos ataques, tanto de las bombas incendiarias y los disparos en el sindicato, como el ataque al supermercado, la proveeduría de los trabajadores y también lo que hace al ataque a la camioneta en el barrio 3 de febrero de aquí de nuestra ciudad. Aparentemente, de acuerdo a las informaciones que tenemos, esta detención inclusive se habría propiciado antes del horario del ataque a la vivienda o a las propiedades del intendente Pablo Carrizo, de quien al menos se nos ha informado, o situación por la cual extraoficialmente ya habría una persona detenida, pero esto, como está siendo materia de investigación, tiene obviamente el hermetismo correspondiente y no se ha dado confirmación oficial sobre este tema, pero particularmente extraoficialmente fuentes vinculadas con esto que ahora es una causa nos confirmaron que habría al menos un detenido. Buen día, Facundo, ¿cómo estás? Julián te saluda desde aquí y no puedo dejar bien, no puedo dejar de pensar en la gravedad de los hechos, más allá de digamos, los motivos, y si el autor es el mismo en caso de los distintos ataques, bueno, allí habrá seguramente una línea para seguir en lo investigativo y los argumentos, pero que cuestiones del ámbito político o actores de los distintos ámbitos políticos, llámese gremial, en este caso del Ejecutivo Municipal, reciban este tipo de ataques, ¿no? Es sumamente grave y además, en este último caso, el modus operandi que no en motocicleta, armado, nos llevan a otras latitudes de la Argentina, que nos acercan ese tipo de problemáticas que también son preocupantes, ¿no? Como los ataques a balazos a bordo de motos, ¿no? Yo no puedo dejar de pensar en Rosario, más allá de que los motivos sean totalmente distintos, ¿no? Claro, sí, algo que puede, en cuanto a modus operandi, asemejarse más a lo que pueden hacer sicarios, ¿no? Que lo que realmente estamos acostumbrados. Es una nueva figura que se puede observar, pero que bueno, está siendo por estos momentos materia de investigación. Claro. Que es lo que arrojan las primeras pesquisas y los avances de cada una de las líneas. Sí. Facundo, ¿qué se ha podido saber del intendente después de este hecho? ¿Cómo está? ¿Ha tenido ya comunicación oficial de parte, por así decirlo, de otros colegas, del gobernador? ¿Cuál es el estado que a esta hora que presenta el intendente? De parte del intendente no hemos recibido absolutamente ninguna información. Sí, lo que sabemos es que la camioneta, después del ataque, permaneció en su domicilio. De hecho, las fotografías que nosotros pudimos tomar son de esta mañana. La camioneta después fue llevada, intuimos, a dependencias policiales para poder seguir siendo peritada y se puedan realizar todos los avances científicos y de investigación pertinentes. Desconocemos si hay pronunciamiento o alguna comunicación de parte del gobernador de la provincia, de Claudio Vidal. Sí sabemos que ha habido muchísima repercusión en cuanto a este tema, y no solamente de parte de los distintos medios de diferentes puntos de la provincia. Nosotros particularmente recibimos comunicación de distintos medios de zona norte, tal provincial, y también otros medios gráficos y de internet o portales digitales, y seguramente en los próximos de conocer Facundo, bueno, hoy puntos de la provincia y demás, solidarizándose. Estaremos atentos a las novedades, seguramente también allí mediante La Vanguardia y Qué Noticias, que es tu espacio dentro de Radio Vanguardia, y además a través del stream. Seguramente cuando haya mayores novedades estaremos informándonos por allí. Te agradecemos mucho por la predisposición para hablar en estos momentos donde obviamente las preguntas son muchas, las respuestas no son tantas, pero poder tener un panorama inicial de esta situación es positivo para nosotros, y te agradecemos por ello. Sí, no hay ningún problema, saben que siempre la predisposición existe. Nosotros de parte de ustedes siempre también tenemos la mejor predisposición, así que está bien que
que exista este ambiente colaborativo, más que nada cuando noticias de esta magnitud nos convocan y nos ocupan. Yo, si ustedes quieren, en un ratito les puedo mandar las fotografías que tenemos de la camioneta para que las puedan publicar en su medio, con lo que seguramente será el tratamiento de la información, incluso haciendo foco en este espacio que les comentaba o trataba de detallar de lo que es el lateral izquierdo de la camioneta y en qué lugares se recibieron los impactos de bala, ¿no? Para tomar también un poco notoriedad de lo que es la gravedad de este hecho. Sin duda, sin duda. Dale, te estaremos esperando esa información y te agradecemos nuevamente por toda la información. Fuerte abrazo, buena jornada para todos. Gracias. Un abrazo grande. Facundo Pérez Toro dialogaba con nosotros, periodista de Caleta Olivia, que Noticias, que Stream también es su espacio en La Vanguardia Noticias y en Radio Vanguardia, donde justamente desarrolla cada jornada informativa allí desde el flanco norte de nuestra provincia, en un caso llamativo y preocupante, porque sí, obviamente hay que esperar, ¿no?, las novedades en materia pericial y todo lo que tenga que ver con el trabajo de los efectivos policiales, pero si esto tiene que ver con alguna cuestión de índole política, ya el ataque hacia el intendente tiene que establecer una absoluta preocupación, pero si los motivos, además del ataque, no fue azaroso, sino que fue justamente premeditado, hay que empezar a preocuparse porque cambia el tono del debate político en este caso, o de los argumentos que alguno u otro tendrá para interpelar al intendente. Sí. En ningún lugar, o en pocos lugares he visto yo que se lo interpele a los tiros a una persona, y sobre todo del ámbito político. Así que hay que prestar especial atención, y más allá de las cuestiones político-partidarias, sería pertinente que todo el espectro de la política santacruceña se solidarice y se ponga a disposición del intendente Carrizo. No es asombroso, esto sí, pero no es asombroso el grado de inseguridad y de belicosidad que se está viviendo en la ciudad de Caleta Olivia. Sí, bueno, pero atacar robarle un celular a un vecino está mal. Pero no lo normalizo de ninguna manera, pero tirarle tiro al intendente ya es otro tono, ¿no? También lo que pasó con la Mutual de... Claramente. Me parece que esto ya hace un tiempo que son tiempos violentos, sin duda. Se ha desbandado, y peligroso también esto que vos mencionabas, que hace alusión tristemente a lo que está ocurriendo en Rosario con estos modus operandi, ¿no? De cuál sicariato o cuál gatillero, ¿no? Se sube en una moto y para cometer este tipo de fechorías, ¿no? Totalmente. Así que es peligroso lo que está pasando. Sí, es peligroso y preocupante, claramente, lo que sucede. En este caso, en Caleta Olivia. Vamos a ir a una breve pausita musical y enseguida continuamos con esta propuesta en la mañana de la 100.9, donde hay un montón de información y trataremos de sintetizarla y contártela toda en este espacio hasta las 12. Escuchamos a Lali, esto es Amor Descartable en la sesión FA, que justamente desarrolla Mex Urtiz Vereda. Encontrarte en algún lugar que sea muy tarde, dos odios para curar tu amor descartable, escucharte a mi lado hablar, aunque estemos distantes. Es el mundo tan poco sensual, no pudo aliviarme. Vos sos mi obsesión, quisiera atraparte. Vos sos mi destrucción, no puedo dejar de pensar. Tengo que ordenar esta confusión.
ser libre para un nuevo amor. Hey. Encontrarte en algún lugar que sea muy tarde, tus ojos para curar tu amor descartable, escucharte a mi lado hablar, aunque estemos distantes. Es el mundo tan poco sensual, no pudo aliviarme. ¡Hey! Vos sos mi obsesión, quisiera atraparte. Vos sos mi destrucción, no puedo dejar de pensar. ¿Cómo? Tengo que ordenar esta confusión. Quiero estar libre para un nuevo amor. Tengo que ordenar esta confusión. Quiero estar libre para un nuevo amor. Fuerte. Quiero estar libre para un nuevo amor. En Argentina, el rock es folclore, es raíz, es identidad. Esta temporada, otoño 2024, tu negocio puede formar parte de las costumbres argentinas. Teléfono 2966-516051. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542, entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. En Autobahn Volkswagen tenemos la mejor oportunidad del mercado. En febrero accedes a tu próximo 0 kilómetro 2024 con entrega programada. Acércate a nuestra sucursal de 9 a 18 horas, de lunes a viernes y sábado hasta el mediodía. Nibus, Virtus, T-Cross, Polo, Sabeiro y Amarok con entrega programada en cuota 3, cuotas reducidas. Y si entregas un usado, tenés una bonificación adicional, 100% financiado y 70-30. Te esperamos en Paseo de los Arrieros, 1892, en Paralelo Autovía. Y si decís que escuchaste la promo en la radio, tenés descuentos en el retiro de tu 0 kilómetro. 2966 24 30 87. Si pensás en un auto, pensás en Volkswagen. Desde el Río de la Plata hasta la cordillera, el rock argentino trasciende fronteras. Temporada de Patria. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Este otoño 2024 somos tu elección. ¿Cómo sabés que una semana va a ser una buena semana?
porque está llena de beneficios. Disfruta de ahorros y cuotas sin interés en diferentes rubros y comercios adheridos. Además, obtené un descuento extra pagando con Modo. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Válido para cartera de consumo. Consultar rubros, comercios adheridos, condiciones, cuotas tope de reintegro y exclusiones de cada promoción en www.bancosantacruz.com/buena-semana. Costo financiero total 0%. Bon apetito, fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calabar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon apetito es el lugar. Bon apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Gas. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunícate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontrarnos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. Finisterre. ¿Sabes por qué nos eligen? Porque tenemos todo lo que buscas. Porque siempre hay novedades. Porque somos la solución a tus necesidades. Porque tenemos la mejor atención y asesoramiento. Porque tenemos las mejores formas de pago. Por todo esto y mucho más, nos eligen. Finisterre, indumentaria, calzados y accesorios para toda la familia. Nos encontrás como siempre en el Calafate, el Chaltén, Río Gallegos y Ushuaia. Vení a Finisterre. Río Gallegos en la web. Es fácil hacer trámites, reservar turnos, pagar impuestos y enterarte de lo que pasa. Ahora es mucho más fácil. Entra a www.riogallegos.gov.ar y navega desde donde quieras. Río Gallegos, tu capital. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y el Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Sentí el pulso del rock argentino. Seguimos con más rock en Radio Nuevo Día, FM 100.9, donde la música es un himno que une corazones en esta tierra bendita. Fin de espacio publicitario. Temporada otoño 2024.
Así es, Brian, querido, continuamos con esta propuesta llamada Arriba al Día ATR en la mañana de este miércoles con mucha información, entrevistas. Ya nos vamos a ir enseguida a la calle con nuestra compañera Karina Taverne. 4 grados 4 la temperatura actual en Río Gallegos, está soleada la mañana, aunque la sensación térmica indique que todavía está frío, porque según señala el Servicio Meteorológico Nacional, es de 5 décimas de grado bajo cero la sensación térmica. La humedad a esta hora es del 72% y el viento sopla desde el oeste a 27 kilómetros por hora. La temperatura máxima pronosticada para esta jornada es de 11 grados. Entre algunas de las novedades que te contamos en la jornada de ayer, y que lo podés encontrar obviamente hoy también en el diario nuevodía.com.ar, tiene que ver con el municipio de Río Gallegos y una orden judicial a la que tuvieron que apelar para poder acceder a la cantera utilizada históricamente por el municipio, donde se encontraba maquinaria del municipio, cantera o predio que se encuentra dentro del predio de la escuela de policía y que por una determinación del gobierno provincial había sido impedido el paso hacia la misma y por ende el acceso a la maquinaria municipal. Para hablar de ello, está del otro lado de la línea telefónica el doctor Gonzalo Chute, secretario de Legal y Técnica del municipio, a quien le agradecemos en principio por su tiempo y a quien le vamos a consultar obviamente al respecto. Chute, ¿cómo le va? Buen día. Héctor, Fernando y Julián saludándolo desde aquí. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, por suerte. Después de mucho tiempo sin poder o sin haber dialogado con usted, en este caso ameritaba el poder restablecer la charla, aunque uno entiende que esta situación, ¿no?, a la que se ha llegado bien podría haberse evitado con algún gesto desde la política para que las máquinas pudieran, o para que el municipio pudiera tener acceso a sus máquinas y utilizarlas para las distintas tareas que son designadas, ¿no? Y es que sí, nosotros estamos de acuerdo y de hecho antes de promover la acción judicial hemos agotado todas las instancias de diálogo, ¿no? Diálogo institucional con los distintos ministerios y con las distintas autoridades provinciales. El tema es que del otro lado no encontramos esa reciprocidad y ni siquiera una explicación coherente de por qué se toma esta determinación unilateral e ilegal, sobre todo. Por acá la cuestión también es esa, ¿no? Pongámosle que la provincia hubiese decidido por alguna cuestión que nos excede rescindir el uso de la cantera. Igual estaríamos en contra, pero le haríamos tipo de discusión. Lo que no puede hacer de ninguna forma es impedir el uso de los bienes de propiedad municipal, que indiscutiblemente son municipales y que se pueden ahí adentro y que hasta lo admiten tanto el jefe de policía como el ministro de Seguridad en las cartas documentos. O sea, admiten la conducta ilegal, básicamente. Y eso es lo que nos obliga a procesar de esta manera, ¿no? Y haber realizado este mandamiento de contratación durante el día de ayer, justamente. Sí, para entender y que el público, sobre todo, o que la audiencia dimensione la situación, ¿cuántas máquinas y para qué fines estaban allí? Porque justamente era algo de lo que no se hablaba, ¿no? Se hablaba solamente del impedimento del acceso, pero ustedes han dado cuenta que había obras que estaban esperando justamente por esas herramientas para poder continuar. Exactamente, acá es importante aclarar, en el sentido de lo que vos dijiste al principio, que la cantera funciona en la planta de hormigón municipal. Hace más de 40 años. ¿Qué es la planta de hormigón? Básicamente donde se produce todo el hormigón para las obras por la administración municipales. Por ejemplo, los cruces de calle que los vecinos pagan la tasa, ¿no? Para acceder, por ejemplo, al agua, ¿no? Pagar la tasa para el uso, para el cruce de calle, ¿no? Para cruzar los servicios. La terminación de cordones cuneta, asfaltado en distintas calles, ¿no? Tenemos el caso de los vecinos de Procrear, ¿no? De calle Tripulantes de Lefonía, que era una de las obras planificadas para realizar. Terminación de plaza, en fin, todo el hormigón que usa la municipalidad para sus obras sale de esa planta, que como dije, hace 40 años utiliza la municipalidad. Haya un gobernador peronista, radical o quien sea, siempre ha utilizado la municipalidad. Y de un día para el otro, sin notificación previa, sin información y sin indicarnos el porqué, se nos impidió arbitrariamente el acceso. Y acá el único perjudicado, como siempre decimos, es el vecino de Río Gallegos. A ver, no es Pablo Grasso, no es el municipio, sino el vecino que tiene expectativa de que se culminen obras que no podemos culminar por una decisión arbitraria, ilegal e intempestiva, no sin notificación previa y sin poder ni siquiera acceder a los bienes municipales que están ahí. O sea, ni siquiera tuvimos la chance de poder trasladar la planta de otro lugar, porque no nos dejaban acceder a la planta. Por eso promovimos las medidas judiciales.
La promoción de esta medida judicial ahora, ¿qué es lo que se dictaminó? ¿Se va a poder seguir usando la planta de hormigón y áridos? El mandamiento de constatación que habíamos solicitado, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que tuvimos que ingresar con una orden judicial y con el juez, en este caso en particular, para ver en qué estado todo bien y también para acreditar ante el juzgado, ¿no?, todos los bienes que nosotros alegamos, ¿no? Porque cuando interpusimos la acción el interdicto de recobrar, dijimos todos los bienes municipales y los individualizamos, ¿no? Así que ayer entramos con eso y obviamente están los bienes municipales que nosotros decíamos. Más allá de que el uso de la cantera, repito, es de público y no tengo conocimiento porque hace 40 años que no usa la Municipalidad de Río Gallegos. Ahora lo que tiene que hacer el Ministerio de Seguridad es contestar la demanda, o el gobierno de la provincia, sea que lo represente en este caso, y posteriormente el juez tendrá que decidir en base a eso, ¿no? Y le digo que el interdicto de recobrar es una acción rápida, ¿no?, para recuperar la tenencia de la cosa, en este caso, que es la cantera, y los bienes municipales que están ingresados. Doctor Chute, estamos hablando con el secretario de Legal y Técnica de la Municipalidad. En este caso, ¿han podido acceder para retirar la maquinaria o podrán seguir utilizando el predio? Mira, ahora lo que falta justamente es que el juez decida. Nosotros pedimos las dos cosas en la acción, ¿no? Pedimos recuperar la tenencia de la cantera por el uso de hace 40 años, sede esencial para las necesidades de los vecinos de Río Gallegos, y además también la restitución de los bienes municipales. El juez ahora deberá decidir en base obviamente a lo que responde al gobierno de la provincia. Más allá de que, a ver, como indicamos, nosotros siempre estamos abiertos al diálogo y a acuerdos institucionales. Repito lo que dije al principio, a ver, nosotros entendemos que más allá de ser de partidos distintos, tanto el gobernador como Pablo como intendente han sido electos por los vecinos. Y lo que esperan los vecinos es que estemos a la altura de las circunstancias. Y por tanto que más allá de las diferencias y que seamos rivales electorales, podamos llevar soluciones en conjunto. Lamentablemente esta reciprocidad no la estamos viendo por parte de provincia, que toma medidas de este tipo. Sumado a un montón de otras cuestiones que ya hemos hablado, ¿no?, que ya han hablado con otros secretarios municipales y con el mismo intendente. Nosotros estamos abiertos al diálogo y una solución no judicial de la controversia, pero siempre poniendo por delante la necesidad del vecino de Río Gallegos, que es el único afectado por estas medidas del gobierno provincial. ¿Habrá una instancia de reclamo posterior por el perjuicio eventualmente que se ha efectuado? ¿O que ustedes acusan? Ajá. Es que sí, a ver, todavía tenemos distintos perjuicios. Primero que nada, sabemos que en Río Gallegos tenemos temperaturas invernales que ya están empezando. Bueno, vemos justamente el frío que hay hoy. Las temperaturas te impiden culminar obras en tiempo, ¿no? Haber tomado esta determinación en febrero y que estemos ahora con la acción judicial en abril, ya nos indica que hasta septiembre probablemente no podamos terminar el programa de obras municipales que teníamos para realizar, ¿no? Ya perdimos cosas que son importantísimas, entendiendo que acá tenemos la veda invernal, por las temperaturas que tenemos. Así que ya hay un perjuicio enorme por ese lado. Y además también el desgaste del material, porque desde el 28 de febrero está el cemento que dicen utilizar, está el material árido, sabemos que los materiales pierden calidad, ¿no? O la bomba de agua mismo que tenemos ahí, las mismas bombas instaladas, en fin, son cosas que van perdiendo valor y que se pueden averiar, aunque no haya ningún tipo de boicot, ¿no? Por el solo desuso y la falta de mantenimiento, estas cosas pierden valor. Así que eventualmente iniciaremos la acción de daños y perjuicios, ¿no? Una vez que esté sustanciada esta acción, que lo que busca es lo urgente, que es recobrar la tenencia de la cantera y la posesión de los bienes municipales ahí ingresados. Perfecto. Doctor Chute, como siempre, muchas gracias por su predisposición. Estaremos atentos a lo que continúa. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. El doctor Gonzalo Chute dialogaba con nosotros, secretario de Legal y Técnica del municipio, a propósito de esta situación, ¿no?, que se presentó a raíz de una determinación del gobierno provincial respecto del predio, mismo predio o en cercanía donde están, por ejemplo, muchos de los autos o de los vehículos oficiales que pretenden ser rematados. Sí, en el mismo predio. Pasa que está a un costado. Claro. La cantera, si bien ingresás por el acceso a la escuela de policía, tenés un desvío, un camino y pasás por ahí justamente. Exacto. Si yo, de hecho, yo fui y dije, yo quiero esta RAM, quiero esta Hilux, el camión me dijeron no está en remate. ¿No? Hablando de Hilux. Sí. ¿Y los remates? No pasa nada. ¿Se acuerdan? Sí. Todavía no ha sido. Yo creo que cuando se formalice la situación será oficializado, ¿Escuchame? ¿no? Pero ¿cuánto pasó? ¿Escucho? Antes de asumir lo dijo Vidal. Claro, estamos casi ya en abril, varios meses como para que no creo que sea tan difícil el proceso por poner a remate unos autos. No sé si es tan sencillo, porque aparte son bienes del Estado, por eso. Pero de hecho, recordemos, son muy muy optimistas para No, pero a ver, cuando te secuestran un auto a un Carlito cualquiera, es todo, tiene que pasar
toda una temporada larguísima para que eso sea remate. Recordemos hace cuánto que, por ejemplo, no se desarrollan remates judiciales de la municipalidad. No se desarrollan remates judiciales porque hay pocas luces, Julián. ¿Vos decís? Yo recuerdo hay autos que ya no sirven para nada. Sí, tal cual. En tal caso, sería bueno que el gobierno diga lo que prometimos en tal momento, está en tal proceso, está parte del proceso. No queda como que vendieron humo, que iban a vender todo, no vendieron nada. Porque dicen que una de las Hilux que usaba el ministro de Salud la está usando otro funcionario. Bueno, no. Una RAM, pero que pertenecía a una RAM blanca, que la hemos visto históricamente. Que en realidad ese móvil que había sido primeramente como tomado y llevado para el remate, en realidad venía por parte de un programa nacional, es decir, estaba bien habida y estaba en regla, y que me señalan que creo que el ministro de Seguridad la está utilizando. La otra igual estaban en regla. Lo que dijo el gobierno es, bueno, vamos a achicar todo esto que no hace falta, que el tal funcionario pues a su auto para andar por la ciudad y vamos a vender esto para hacer plata y refaccionar escuelas. Sí. Es que me parece que de papeleo estaban bien, algunas. Otras andás a ver que... Sí, algunas estaban mal, otras estaban bien, pero la idea era eso que los funcionarios usaban malgastando bienes del Estado, venderlo porque no hacía falta que lo usen, digamos, y aprovechar esa plata para otra cosa. Es un detalle, se me acordé ahora, no es que... No, y lo de los remates de los autos, hace bastante, Julián, lo trajiste al tema porque hace bastante... Yo recuerdo la última vez que hubo un remate, se armó la categoría 1300 del automovilismo local, más o menos, imagínate. La última vez que hubo un remate de eso, efectivamente, habrá sido a la cosa de 10 años, 12 años. Sí, quizá más, No, al que vos te referís fue en la época de cuando estaba Aburto de intendente. Sí, 2005, no, 2000 estuvo Aburto, pero yo creo que más... Claro, de hecho, incluso el predio que daba donde ahora está la aduana, sí, allí en Balbini Autovía, más o menos. Sí. Saludos a Javi Cebeso, que está escuchando y ahora pronuncia bien mi apellido, así que está todo bien con Javi. Por el momento está todo bien. Saludos a Antonella que está escuchando también. Carlitos. ¿Cómo nos va a mandar un mensaje, no? ¿Por qué le brillaron los ojos? Claro, porque yo sé. La devolví. La estaba esperando, Te tiré una vaselina así. Está muy bien. No, dentro usted sabe que dentro del área grande, letal. Me alegra tanto verlo bien, doctor. Doctor, estimado. Bueno, ¿a dónde iba? A una pausa, bien colocado como sí. Con Holyfield en su momento. Es que yo tendría que haber previsto la reacción para tener la respuesta rápida, ¿no? Sí. Se termina el round, perdón, así que vamos a escuchar El gato que está triste y azul, se llama este tema. Sí. ¿Dedicado para Antonella? No, para nada, El gato que está triste y azul. Ese tema, ¿sabés qué? No sé. Lo cantaba, me parece, Roberto Carlos. Mira. Bueno, en este caso es una versión de Estelares que lanza este tema. No lo escuché en mi vida. El nombre es bastante llamativo. O sea que esto vamos a ver qué onda. Improvisación. Me dijo, esto es un estreno, así que vamos a escuchar El gato que está triste y azul. En gallego podría ser, está congelado en la medianera, pero bueno, Estelares, Banda de la Plata, nos trae este estreno. Cuando era un chiquillo, qué alegría, jugando a la guerra, noche y día, saltando una verja, verte a ti, y así en tus ojos algo nuevo descubrir. Las rosas decían que eras mía y un gato me hacía compañía. Desde que me dejaste yo no sé por qué la ventana es más grande sin tu amor. El gato que está
en nuestro cielo. No va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella y el gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía, mas sé que sabrá de mi sufrir porque en mis ojos una lágrima hay. Querida, querida, vida mía, reflejo de luna que reía. Si amar es cerrado, culpa mía. Te amé en el fondo, ¿qué es la vida? No lo sé. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esta estrecha. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía, mas siempre serás en mi mirar. Lágrima clara de primavera y el gato que está en la oscuridad sabe que en mi alma una lágrima hay. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía, mas siempre serás en mi mirar. Lágrima clara de primavera, el gato que está en la oscuridad sabe que en mi alma una lágrima hay. Una lágrima hay. Desde el Río de la Plata hasta la cordillera, el rock argentino trasciende fronteras. Temporada de Patria. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Este otoño 2024 somos tu elección. Navega por el alma de la Argentina. Tenemos en la sangre Con el poder del rock nacional. Date una vueltita. Conectate www.eldiarionuevodía.com.ar. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Viví el otoño 2024 con nosotros. Viví los miércoles en la radio del rock nacional, donde la música es el idioma universal de la libertad. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Edición otoño 2024. Attention. Flight 605 to Tokyo is ready for departure.
De la mañana, 7 minutos en la República Argentina. Continuamos desde la capital de Santa Cruz, la ciudad de Río Gallegos, acompañándote en la continuidad de esta mañana de miércoles 10 de abril. A esta hora la temperatura es de 4 grados 4, la sensación térmica de 5 décimas de grado bajo cero, la humedad del 72% y el viento sopla desde el oeste a 27 kilómetros por hora. Una máxima pronosticada para este miércoles de 11 grados, así que en horas de la tarde seguramente estemos disfrutando un poquito más de esta jornada de miércoles, pero ya te lo venimos anticipando desde el lunes, la mejor climatología o el mejor estado del tiempo se presentará hacia el fin de semana, así que agéndatelo y planifica en base a ello. Nos vamos a comunicar con la cuenca carbonífera porque allí está Claudia, una vecina con la que nosotros frecuentemente hemos hablado en el último tiempo, en los últimos años podríamos decir, que conforma y referencia el grupo Yo Sí Te Creo, que son familias y víctimas de delitos contra la integridad sexual, de abuso sexual, y que justamente viene pidiendo hace mucho tiempo ya que se desarrollen distintos juicios, que se tomen medidas. En algunos casos hemos hablado con ella, por ejemplo en 28 de noviembre, donde el abusador que habían denunciado estaba parado muy tranquilamente en la puerta de la comisaría mientras estaba detenido. El hombre tomaba sol ahí en la vereda y atacaba y se burlaba incluso de sus víctimas. Ahora volvemos a establecer contacto con ella para hablar de eventuales buenas nuevas, porque se vienen juicios tras largos periodos de espera. Habrá procesos judiciales que se desarrollen para justamente juzgar a los victimarios y de alguna manera tratar de buscar o tratar de llevarle un poco más de paz, de calma a las víctimas. Claudia, buen día, ¿cómo estás? Héctor, Fernando y Julián, te saludamos. Hola, buen día. Bueno, para vos, Héctor, la gente ahí en la radio y bueno, y toda tu audiencia, ¿no? ¿Cómo viene transcurriendo este 2024? Sabemos que han recibido noticias positivas, no vamos a decir buenas, porque seguramente el desarrollo de los juicios que están pendientes sea en el cual se confirme en definitiva estas posibilidades, y además tampoco vamos a decir buenas noticias porque el ámbito en el que se desarrollan sus denuncias no es para nada alegre, pero imagino que estos pedidos constantes de desarrollo de juicios, la confirmación de algunos al menos, les llevan algo más de tranquilidad. Sí, sí, la verdad que bueno, es así, ¿no? Todos los años, desde el año 2020 que venimos pidiendo que se hagan los juicios, venimos pidiendo que se aceleren y que no se encajonen las causas, ¿no? Así que el pedido, bueno, sigue siendo el mismo. Necesitamos que los diputados se pongan a trabajar con estos temas, sí, que le presten un poquito más de atención. Si bien sabemos que, bueno, la situación del país está complicada, compleja, pero bueno, sí consideramos que son temas que venimos planteando hace un montón. El tema de la creación de la sala de juicios, que se aceleren las causas, que se hagan los juicios. Sabemos que hay comisiones que se trasladan a las localidades y bueno, y ahí se realizan los juicios. En este caso, bueno, nosotros siempre estamos a la espera
sobre todo las familias, no las víctimas, las sobrevivientes de abuso, a la espera de que salgan esos juicios, ¿sí? Todas las familias esperan ese momento para poder de una vez por todas cerrar y comenzar a sanar, ¿no? Sobre todo, que es la parte fundamental ante una denuncia de esta índole. Con los tiempos que corren, yo me acuerdo de tu pedido también, que se fundamentaba en tener una sala propia ya en que no vaya una vez cada 3 meses la justicia y revise causas y de dictámenes. ¿Cómo va el tema de ese pedido que ustedes habían formulado hace un tiempo ya largo para que haya una sala definitiva? Claro, en realidad el pedido de la sala de juicios, lo que pedimos no es un estamento, digamos, un espacio físico. Lo que se pide es que se descomprima un poquito esta cuestión de que se hagan los juicios, que todo desemboque en Río Gallegos, ¿no? Que los jueces que están en Río Gallegos tengan esta cuestión de que, imagínate, que ellos están recibiendo las denuncias de todas las localidades. Entonces, como que por eso se atrasa, por eso entendemos que es un trabajo que van haciendo de investigación y todo lo demás, pero bueno, la sala de juicios lo que haría es descomprimir esta cuestión, sobre todo, y que se haga otro tribunal, ¿sí? Que se haga otro tribunal y que pueda descomprimir esta cuestión de que todo se tenga que centrar en uno solo, porque de hecho en Cámara es donde se centra todo, ¿no? Entonces la idea es que esta cuestión, bueno, se pueda descomprimir y podamos de esta manera cumplir con esta cuestión, este planteo de acelerar las causas y acelerar los juicios. Hay gente que está esperando años, hay gente que sigue esperando que se eleven a juicio, hay gente... nosotros entendemos como grupo de que, bueno, que cada proceso lleva una investigación y después recién, una vez que se cierra esa investigación, que es la instrucción, ahí recién pasa se eleva a Cámara, ¿sí? Después Cámara, bueno, obviamente hace también su trabajo y entonces ahí es donde, bueno, ya hay que esperar. A veces puede pasar 2, 3 años, ¿se entiende? Entonces como que esto descomprimiría esa cuestión. El hecho de crear un nuevo tribunal para que no se centre todo en uno, ¿no? Y bueno, por eso, si algún diputado, alguna autoridad lo tomara este reclamo que venimos haciendo, si alguien se interesara, podrían seguramente articularlo, ver de qué forma se puede hacer. No es que se está pidiendo un edificio, que queremos, no, lo que queremos es que se cree un nuevo tribunal para poder descomprimir esta cuestión de que todo se centre en uno, ¿no? Las causas que vienen de Calafate, de Río Turbio, 28, imagínate que es un montón. Sí. Y eso demora mucho el proceso de cada una de las causas, ¿no? Y yo entiendo que las víctimas y su familia están esperando que su juicio se desarrolle, no esperan por seguramente otras causas, o más allá de que ustedes trabajan y actúan en grupo, cada quien está preocupado por su situación, ¿no? Claro, cada cual espera que llegue ese momento de poder cerrar, como te decía recién, y poder comenzar lo que es la sanación, ¿no? Ante semejante dolor, y también considerando que son un montón las denuncias, ¿sí? Son un montón las denuncias, increíbles. Si ustedes hicieran una estadística de cuántas denuncias por abuso sexual en las infancias o de adultos hay en la provincia, es impresionante. Y te das cuenta cuando, por ahí la estadística, te das cuenta en las comisarías, en las penitenciarias o los lugares donde, bueno, están los internos, ya sea con una preventiva, por una situación, una denuncia como esta. Te das cuenta en la estadística, la cantidad de denuncias siempre es un porcentaje muy alto, ¿sí? Siempre es un porcentaje muy alto. Algo que también pedimos y solicitamos, ojalá que, bueno, que se puede hacer también es prestar atención a esta cuestión, ¿no? Que necesitamos más que inviertan en cárceles, ¿sí? Porque a veces hasta eso deriva en una, por ejemplo, al no tener espacio, qué sé yo, en una tobillera, por ejemplo, ¿no? Entonces, no, lo ideal es que el que esté condenado tiene que estar en la cárcel, como corresponde, no en una comisaría. Pero bueno, con esta cuestión de los grupos, que no hay lugar, sucede esto, ¿no? De que acá, por ejemplo, en Turbio tenemos un porcentaje alto de denuncias de
denuncias de, digamos, de gente que está detenida por estas denuncias y que aún fueron condenados y siguen acá en la localidad. O sea, ellos tienen que cumplir la condena en una cárcel, ¿sí? Sí. Claudia, vos recién comentabas el hecho este del que los sacan afuera, los dejan, y eso sigue pasando, y mirá que nosotros hicimos las notas, hicimos todo lo que teníamos que hacer y la respuesta es que no tienen espacio y que por eso les permiten esta cuestión de salir afuera y todo lo demás. No sé ahora con el cambio de autoridades, sinceramente, ahora en este poco tiempo de lo que vamos del año, pero bueno, yo creo que esas cosas no deberían pasar. Por eso también esta cuestión de que empiecen a invertir en estas cosas también, ¿no? Claudia, ¿va a haber juicios? ¿Cuántos serán? ¿Cuándo? La verdad que no sabemos el número, pero generalmente tenemos entendido que en el mes de mayo se van a venir a realizar acá en nuestra localidad, ¿sí? Pero bueno, no sabemos bien el número exacto. Generalmente vienen por días, en 2 o 3 y algo así. Están 3 días y ya está. Pero bueno, es lo que ellos pueden venir a hacer, ¿no? A nuestra localidad. Así que bueno, estamos por esa misma razón, estamos preparando una marcha para el día viernes y la idea es, bueno, volver a retomar esto, ¿no? El pedido de que se aceleren las causas, que se aceleren los juicios, que se cumplan las perimetrales. Bueno, sabés la cantidad de hechos de violencia y de perimetrales que hay en las localidades. Sí, impresionante. Mira. Y bueno, y justamente hoy estábamos charlando el tema. Ayer, por ejemplo, estuvimos acompañando 2 situaciones. Sí. Y de hecho, bueno, esto de las perimetrales que no se cumplen, que nada, es un papel quizás para esa persona, ¿no? Que está con esta psicopatía, por decirlo así, de estar hostigando a la víctima. Y bueno, nosotros tratamos de acompañar también a aquellas mujeres y personas que son víctimas de violencia, ¿no? De género. Y de hecho estuvimos participando y acompañando en un par de situaciones y el destrato en algunas situaciones en las instituciones es fuerte. Así que también estábamos viendo esto de la ley Micaela, justamente hoy lo estaba revisando porque es el tema de que se tienen que capacitar las instituciones, ¿sí? En temas de género y de violencia. Vos no podés destratar a una persona que está siendo víctima de violencia, que tiene una perimetral, con un agresor, tratarla de una manera que no se entiende, ¿sí? Entonces estaría bueno que esta gente que atiende en esas instituciones pueda capacitarse en estos temas, ¿sí? Es muy importante el trato, la forma en que una persona viene, te pregunta algo y vos le contestás. Sí, totalmente, porque además tiene que ver con todo el proceso en algún caso de revictimización, ¿no? Hasta incluso las preguntas que se le hacen, ¿no? a la denunciante o a los denunciantes que tienen que ser cuidadas también, ¿no? Para esa situación. Bueno, entiendo que en un proceso que todavía no les otorga un espacio concreto de desarrollo de juicios y demás, sea lógico, ¿no? Que incluso los propios empleados no estén capacitados en esta ley, en la ley Micaela particularmente, aunque claro. No se justifica, yo lo entiendo, digo, que vienen con pedidos mucho más atrasados, pero debería, ¿no? Capacitarse a los funcionarios públicos para poder atender de una manera pertinente y cuidada a las víctimas. Por ahí, sobre todo en esas situaciones en las que nosotros por ahí tomamos conocimiento porque ellas nos escriben, nos buscan para esta cuestión de la que nosotros acompañamos en realidad, ¿sí? No es que nosotros no somos psicólogos, abogados, pero acompañamos a muchas personas que están en una situación de, por decirlo así, de vulnerabilidad, pero que por ahí tienen este destrato, ¿no? O sea, no tenés abogado, yo te voy a tratar como se me ocurra a mí, sí. O sea, no es así. No es así, y bueno, justamente ayer estábamos tomando conocimiento de una situación y bueno, por ahí estaría bueno de que se aplicara esta ley que es la 27.499, que habla sobre este tema de lo que es la capacitación en las instituciones, ¿no? Con respecto a los temas de violencia de género. O sea, si yo sé que esa persona es agredida por una persona que es violenta y por eso hay una perimetral, cuido mi trato hacia ella, ¿no? Así que, bueno, eso más que nada y sobre todo
remarcar que, bueno, nosotros vamos a estar siempre ahí acompañando. Y por eso, bueno, también esto de la marcha, volver a salir a las calles, volver a pedir justicia, que se cumplan las perimetrales, que nos escuchen. Yo creo que siempre es que nos escuchen, y sobre todo las autoridades nuevas que ahora ya están trabajando, ¿no? Porque en diciembre, cuando hicimos la última, recién estaban por asumir y todo eso. Bueno, ahora ya están en las, digamos, cumpliendo sus funciones, así que bueno, sería bueno que se acerquen, que participen, que nos pregunten, ¿sí? Todas las localidades tenemos diputados y bueno, eso debería ser así, ¿no? Tanto no digo solamente en Turbio, digo Calafate, Truncado, todas las otras localidades también. Sí. Así que bueno, más que nada eso, sí. No, la última que te quería consultar respecto de eso, de si ustedes han tenido interlocución con los distintos representantes públicos, funcionarios, políticos, para plantearle las inquietudes, porque hoy ha cambiado, como decías vos, el mapa político, pero los problemas, digamos, siguen siendo los mismos y la falta de soluciones sigue siendo igual. Sí, la verdad que sí, podemos decir que bueno, que hace poquito que empezamos otra vez, retomamos la actividad en marzo, pero bueno, recién estamos volviendo a salir a la calle, pero creo que saben, porque de hecho cuando están en campaña, ¿no? Como siempre te visitan, te preguntan, y saben del tema, o sea, no es que no saben. Y yo creo que deberían prestar atención a estos temas, sentarse con nosotros, charlar como autoridades del pueblo, de la provincia, e interiorizarse con respecto a eso, ¿no? Hace poquito la concejal Griselda Sandoval hizo un proyectito que es el reconocimiento de interés de nuestro grupo, ¿sí? Así que tuvimos una mención en el Consejo Deliberante, la cual agradecemos, respecto a la actividad que realizamos. Así que nosotros siempre decimos, o sea, lo hacemos a pulmón, no somos una ONG, no hay fines de lucro y eso siempre tiene que quedar claro. Así que yo creo que bueno, que el trabajo que venimos haciendo las autoridades lo saben, es desde el 2020 que estamos con todo esto, así que estamos a 2024 y por ahí un mensajito, chicas, a ver, nos podríamos sentar, a ver en qué podemos ayudar, ¿no? Como autoridades. Tal cual. Claudia, como siempre, muchas gracias por tu tiempo, por tu predisposición, por tu trabajo allí en la cuenca carbonífera y obviamente sabés que contás con Nuevo Día para dar difusión a los planteos sí, que la desarrollan. verdad que les agradezco. Les agradezco, chicos, porque ustedes siempre, el espacio siempre está con nosotras, así que agradecerles y reiterar la invitación, que es el día viernes 12. Ahora este viernes a las 12 del mediodía en la Plaza Teniente del Castillo, marcha entonces de Yo Sí Te Creo. Perfecto. En Río Turbio, obviamente, ¿no? Para aclarar la Sí, en Río Turbio. En Río Turbio. Estamos, vos sabés que tenemos chicas, te cuento, tenemos chicas de Gallegos también, ¿eh? Sí. Y estamos en eso, estamos ahí tratando de armar algo como para que pueda comenzar las marchas también en Río Gallegos, porque es impresionante también la cantidad de denuncias, ¿eh? Perfecto, bueno, ojalá que puedan organizarse y obviamente saben que cuentan con nosotros. Claudia, te mandamos un abrazo grande. Gracias a ustedes y muchas gracias sobre todo por el espacio. Que tengas un buen día, buena semana. Buen día. Hasta luego, nos vemos. Claudia, ella es referente del grupo Yo Sí Te Creo, que acompaña a familias y a víctimas de denuncias de abuso sexual en la cuenca carbonífera, particularmente el viernes, manifestación en la plaza principal de Río Turbio, en la plaza Teniente del Castillo. Es la plaza que tiene el reloj, ¿no? Exacto, allí mismo. Muy bonita plaza, ha quedado con los años. En épocas en las que yo iba frecuentemente a Río Turbio, no estaba tan así y ha sido significativamente mejorada. Hace rato que no voy por Río Turbio, así que también. Este invierno habría que ir a esquiar, ¿te parece, Brian? Si te invito a tomar chocolate caliente. Porque el año pasado íbamos a ir a Suiza, sí, pero por unas cuestiones allí no pudimos ir, de trabajo sobre todo. Snowboard me gusta. Sí, a mí me gustaría hacer snowboard, así que vamos a ir a hacer culo patín, por lo menos, en el hielo. Karina Taberna está en la calle, lo dijimos, lo reiteramos, y en Mariano Moreno y Vélez Arfield es que se concentra el foco de la atención. Estuvo hablando allí con trabajadores de la ANSES, despedidos y dando continuidad a la visibilidad del reclamo de los trabajadores públicos nacionales, en este caso de entes nacionales,
en nuestra Río Gallegos. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Gente de Nuevo Día, bienvenidos a una nueva transmisión con el móvil. Estamos en la esquina de Mariano Moreno y Vélez Arfiel. Estamos frente a la UDAI Río Gallegos porque hoy se está cumpliendo una jornada nacional de protesta de los trabajadores de este organismo por los despidos que se han dado y se están dando no solamente en ANSES, sino también en distintos estamentos estatales de trabajadores. Pero puntualmente, si hablamos de ANSES, se está llevando adelante esta jornada de lucha de la que también están participando representantes de otros organismos que están atravesando una situación similar. Vamos a acercarnos, le vamos a pedir a Emanuel. Hola Emanuel, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Emanuel Rubio, que es delegado de aquí de ANSES. Bueno, recién de Secaspi, gracias. Le estábamos contando a la gente que están atravesando una jornada más de lucha, de protesta en todo el país por los despidos que hasta ahora no tienen novedades de una vuelta atrás. No, bueno, hoy ya la lucha pasó a ser paro nacional, convocada por todos los gremios. Acá en Río Gallegos, obviamente que estamos apoyando ese paro nacional, con una manifestación donde también se convocaron otros gremios y entidades nacionales para demostrar la problemática de cada entidad o de cada organismo, con su despido, todo, porque nos ponen a todos como el ente nacional de ANSES y sabía que acá íbamos a hacer más ruido. Recordanos, ¿cuál es la situación en general de los despidos en ANSES en toda la provincia de Santa Cruz, Emanuel? Bueno, acá en Río Gallegos, 4 compañeros despedidos, que después si querés pasar y ver, son puestos vacíos de gente que venía a trabajar todos los días y atendía, o sea, no son ñoquis, no son casta. Tenemos 2 en la regional, que la regional de ANSES, que depende de todo lo que es Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut, está acá en la calle Piedrabuena. Ahí nos despidieron 2 compañeros y a lo que es a lo largo de Santa Cruz, unos 9 despidos más en todas las oficinas. Despido en todas las oficinas, donde siempre decimos que puede llegar a terminar con el cierre de esa oficina y los vecinos de Santa Cruz tener que estar viajando nuevamente a hacer trámites de 500, 600 kilómetros para poder realizar un trámite, para que le llegue su derecho, su beneficio. Si bien es preocupante que todos los trabajadores que pierden su fuente laboral, en cuanto a la atención en las localidades más pequeñas, más se resiente justamente el servicio, porque hay ciudades de Santa Cruz que nos contaban que se quedarían con un solo trabajador o una sola trabajadora para atender a todas las personas. Sí, obviamente, una sola persona no puede llevar adelante una oficina, o sea, porque también detrás de esa persona hay una familia y tenés tus actividades y tus cosas, suponete las vacaciones o que se te enferme un hijo o lo que sea, que solo no podés determinar todos los trámites. Igualmente en las oficinas hay trabajadores porque son iniciadores de trámite de una jubilación, después está el que da atención al beneficiario y al activo, que es la carga de asignaciones familiares, lo que es el desempleo, lo que es un prenatal, una maternidad, la asignación universal. Entonces toda una persona no lo puede resolver. Recién estaba leyendo unos panfletos que ustedes están, unos volantes que están repartiendo, como que muestran de manera sintética el impacto que esto tiene en el servicio que ustedes brindan en su trabajo cotidiano. Sí, era una idea de mostrar que dejen de demonizar a la administración pública, que dejen de demonizar al Estado y que se den cuenta de lo que está pasando. La gente no lo quiere ver y son derechos que se están cortando, beneficios que se están cortando, así como en los panfletos vos viste el programa Hogar, el Procrear de los chicos y así un montón de beneficios, las becas Progresar. Progresar, y así un montón de beneficios que se van cortando, se habla de que van a sacar la moratoria, y hoy esta manifestación que hacemos con los gremios de hermanos y todo, también era para demostrar un poquito lo del Estado presente, los compañeros de Vialidad comentando su problemática, los compañeros del ENACOM, los compañeros del INTA, cómo
se van recortando beneficios y derechos que tenían los santacruceños. Hasta el momento el cuadro de situación es el mismo que venimos hablando desde hace un par de días, algunas semanas. No hay novedades positivas, digamos. No, cero respuesta, por eso se llegó a un paro nacional, de lo que se venían con asambleas y informativas y demás, con el corte de atención un poquito, pero seguirlos atendiendo porque los beneficiarios no tienen la culpa. No sé si lo viste también en los conflictos, está ahí una carta a la ciudadanía solicitándole el apoyo de ellos y pidiéndole disculpas por la no atención de hoy o por ahí la manifestación de hace 15 días atrás. Se llevó a un paro nacional porque no hay respuesta del organismo. Hoy las movilizaciones en Buenos Aires van a ser muchísimo más concentradas, obviamente, todos los gremios unidos en Córdoba 720, que es la oficina central, solicitando la recuperación de los compañeros de acá y de toda la Argentina, que son más de 1.200 despidos. Respecto de esta situación con los otros gremios hermanos, fueron a solicitar también una audiencia al gobernador para ponerlo en tema sobre esta situación. Obviamente, ponerlo en tema porque como vos decías antes, o estábamos hablando, familias santacruceñas, derechos y beneficios que tenían los santacruceños por estar el Estado presente en Santa Cruz, y va a dejar de estar, en muchos lugares va a dejar de estar. Entonces era una problemática que le llevábamos a él sobre estos compañeros y estas familias despedidas, si podían salir a darnos una mano en cuanto a lo que puede llegar a ser el cierre de oficina y demás, por más que no sea de su administración, sí son sus vecinos y la gente que lo votó, que lo tiene que salir a defender de lo que no les va a llegar. Bien. Para finalizar, Emanuel, hoy no hay atención al público. No, hoy obviamente estamos en el paro nacional, pero bueno, a la gente, a los beneficiarios, a todos, como siempre, disculpa, pero es la manera que tenemos de hacernos escuchar, y desde mañana lo vamos a estar atendiendo como todos los días. Todos los días están atendiendo, y ¿hay designación de los jefes, nuevos responsables? Nada, como comentábamos en las anteriores luchas, o sea, hoy también la lucha nuestra se nos hace muy difícil porque todo hay que elevarlo a Buenos Aires, no tenía un jefe para poder reclamarle y ver de qué manera puede él, ver si puede recuperar a los compañeros. No tenemos un regional. A día de hoy es muy difícil hacer una lucha sin gente, sin jefes. Gracias, como siempre. Ojalá que esto se revierta. Gracias a vos por venir y hacer visible la lucha. Gracias. Emanuel Rubio hablaba con nosotros, que es el delegado del gremio. Ahí la veíamos a Griselda Fábrega. Griselda, ¿te molestamos un minuto? A ver. Hola Griselda, buen día. Griselda Fábrega de la Bancaria. ¿Cómo estás, Griselda? Acompañando acá a los compañeros del ANSES, y lo mismo que venimos haciendo en las distintas reparticiones, cosa de mostrar presencia y mostrarnos unidos en una causa en común de no perder las fuentes laborales, que la verdad que nos está preocupando muchísimo a lo largo y a lo ancho de todo el país y de nuestra provincia en particular, que la verdad que perder una fuente de trabajo para una familia hoy por hoy, en vísperas del invierno crudo que va a venir, la suba de tarifas y todo, la verdad que nos preocupa mucho. ¿Cómo está la situación en el Banco Nación puntualmente? Y en el Banco Nación estamos con el tema de, primero, la colecta de firmas para poder meter la ley de la no privatización del Banco Nación. Nos está costando un poquito, estamos cerca, pero bueno, cuesta, porque son 1 millón de firmas que hay que juntar y no es fácil. Hoy estamos viendo que hoy están metiendo la ley de bases, vuelve a estar dentro de la misma el Banco de la Nación Argentina en la privatización, y la verdad que estamos muy preocupados porque la privatización del Banco Nación no solamente nos va a llevar a la pérdida de puestos de trabajo, sino cierre de sucursales. Y para la provincia de Santa Cruz va a ser muy grave eso. La verdad que va a ser muy grave porque alguien que está en Buenos Aires y no conoce la realidad de la provincia, que para irte a una sucursal vas a tener que recorrer 300, 600 kilómetros, la verdad que es muy preocupante. Y no van a aportar a las pymes como hoy lo hace el Banco de la Nación Argentina. ¿Entendés que existe en la ciudadanía en general, en la comunidad, en los vecinos, real conciencia de lo que podría llegar a pasar? No, yo creo que en cierta parte sí, pero en otra parte no, y creo que en particular se lo manifestamos en el petitorio ayer al gobernador, hay mucha ignorancia
de qué función cumple cada repartición estatal, y en esa incluimos al Banco Nación. La verdad que el Banco Nación la tenemos en 12 localidades de nuestra provincia, y es la que está aportando a las economías regionales, a nuestras pymes, al crecimiento de cada localidad. Yo hablaba hace un par de meses con un concejal de Calafate y me decía de que cómo creció Calafate desde que se instaló el Banco de la Nación Argentina y aparecieron las otras bancas privadas. La verdad que cómo creció 28 de noviembre, la verdad que eso es lo que se está replicando en las distintas localidades, y vemos qué es lo que se va a perder. Volvemos para atrás en vez de progresar. Está bien, todo muy lindo la conectividad, todo muy lindo que hay que progresar, todo bien, pero hoy en la provincia de Santa Cruz no tenemos la conectividad como para que la gente pueda hacer sus trámites por sistema. Están pasando todo lo del ANSES también, todo por sistema, solo por el sistema, no, pero no tenés conectividad. Y sabemos que tenemos localidades como Gobernador Gregorio que no tiene conectividad. Entonces, para llegar a ese punto hay que poner infraestructura primero. Después, bueno, vemos si estamos en condiciones o no de seguir avanzando. Recién lo mencionaba, esto para finalizar la nota que ayer cubríamos también con el móvil que presentaron en Casa de Gobierno solicitando una audiencia con el gobernador Claudio Vidal. ¿Están a la espera de una respuesta? Sí, ahí estuvimos hablando con Mauro, fuimos recibidos por Mauro, le presentamos el petitorio, le dijimos qué es lo que contenía, qué era lo que pretendíamos, que el gobernador escuche la voz de cada una de las reparticiones, lo que está pasando y lo que va a pasar en la provincia, las consecuencias que va a traer a la provincia de Santa Cruz. Quedamos en pasarle la nómina de los que iban a participar. Sabemos que esta semana no va a estar el gobernador, que la semana que viene ya a partir del lunes va a tener agenda, que ya seguramente tiene bastante en la agenda, pero bueno, pretendemos de que entre lunes y martes nos pueda recibir y le podamos trasladar todas estas preocupaciones, que entre eso están las privatizaciones, los cierres de los distintos entes reguladores y la pérdida de puestos de trabajo de los compañeros, que dicho sea de paso, hay muchos que ya recibieron muchísimos telegramas, ¿no? Gracias, Griselda, como siempre, muy amable. No, gracias a vos. Gracias. Griselda Fábrega, ella integra también la conducción de CGT y también es representante de la bancaria. Le pedimos un minuto también a Miguel del Pla, luchador incansable y apoyando como siempre, ¿no?, a los trabajadores, en este caso, que están luchando por sus puestos de trabajo. Miguel, buen día. ¿Qué tal, Gonzalo? Buen día. Mirá, en dos palabras, nosotros lo que estamos reclamando acá, que de una vez por todas, la CGT convoca un paro general. Y se arma una lucha de conjunto, porque no se puede andar peleando cada uno por su lado. Mirá lo que está pasando hoy. Está esta manifestación que han venido de muchos sectores solidariamente a acompañar al ANSES. Y hay paro de ANSES. Pero también hay un paro en la universidad. Exactamente. 10 y 11. Tiene sus actividades por la tarde, hoy y mañana. Y entonces estamos todos desperdigados. ¿Viste? Entonces no, así no puede ser, así no vamos a ganar. Nosotros tenemos que dar una política para ganar, hay que derrotar este plan de Milei. ¿Y por qué la CGT no convoca al paro? Y porque la CGT está vacilando permanentemente por los mismos motivos que el gobernador no convoca al pueblo de Santa Cruz a defender la provincia en esta crisis. Porque sería el momento que el gobernador haga una convocatoria y plantee claramente de que el pueblo de Santa Cruz tiene que defender a Santa Cruz porque se van a quedar los petroleros sin laburo, se están quedando las represas sin laburo, los ICRT están colgados de un pincel y hay un montón de despido hormiga por todas partes. ¿Ustedes responderían a esa convocatoria que haría el gobernador? Si es que la... y hay que defender a Santa Cruz, vamos donde haya que ir. Esto no es un problema de un partido político. Es un problema de defender el pueblo trabajador y sus consecuencias y sus necesidades. Bueno, nosotros estamos en ese planteo. Queremos una lucha de conjunto porque esto no se va a derrotar de una manera que no sea con una lucha de conjunto. ¿Entendés que hay conciencia, al menos en la clase trabajadora, de la necesidad de unirse, de aglutinarse? Mira, hay una confusión terrible. La confusión que hay es inmensa. Y las dirigencias no se juegan. El problema principal acá es que las dirigencias se tienen que jugar. Y si no se juegan, hay que tomar iniciativas desde abajo, que es lo que estamos haciendo desde el Partido Obrero. Es decir, impulsar todas las formas posibles de coordinación hasta que esa conciencia sea mayoritaria y podamos dar esa pelea de conjunto que hace falta. Bien. Están repartiendo volantes y demás, básicamente, ¿no?, planteando esta misma idea,
pero por escrito para que todos los compañeros que están acá presentes también conozcan nuestro pensamiento. Y bueno, también para informar a los vecinos, para clarificar esa situación, uno a veces da por sentado que todo el mundo sabe de ciertas situaciones. La confusión que hay es tremenda. Mucha gente todavía le está dando un aire a este gobierno nuevo con la expectativa de que, bueno, recién asumió y todo lo demás. Pero el problema es que ese recién asumir será poco tiempo, pero no está muy claro para dónde va. Y para dónde va no es a favor del pueblo trabajador. Necesitamos quebrar esta política. Esta política es contra el pueblo, no es a favor. Gracias, Miguel, Gracias. como siempre. Gracias. Nos vemos. Ahí hablábamos entonces con Miguel del Pla. Lo veíamos hace unos instantes al concejal Martín Chávez, que estaba aquí. Bueno, mientras hablábamos con los trabajadores, parece que se retiró. Bueno, ahí entonces distintas voces en apoyo a los trabajadores de ANSES y a esta situación que viven los agentes que se desempeñan en distintas áreas, en distintos sectores del Estado Nacional, mientras llegan otros gremios, como por ejemplo representantes de judiciales que también están aquí a las puertas de la UDAI, Río Gallegos. Allí pasaba Karina Taverne, nuestra compañera desde el móvil de Radio y Diario Nuevo Día, en una nueva jornada de reclamo de los trabajadores públicos, en este caso de entes nacionales. Escuchábamos al referente de SECAFSPI, que es el gremio que nuclea a los trabajadores de ANSES. Luego habló también Griselda Fábrega, la secretaria general de la bancaria, y escuchábamos por último a Miguel del Pla en charla con Karina Taverne, allí en Vélez Sarsfield y Mariano Moreno, a las puertas de la ANSES. Te cuento que se puede circular por Mariano Moreno, más no así por Vélez Sarsfield, en sentido hacia la autovía. Y sí, porque si venís por Vélez Sarsfield hacia el centro estás en contramano, así que no se puede circular en esa esquina por calle Vélez Sarsfield en la continuidad de este reclamo que brega por los puestos laborales en nuestra ciudad, en toda la provincia. Y una manifestación que se replica en cada punto del país donde están siendo puestos en jaque los puestos laborales, valga la redundancia. Esto es Arriba del Día, vamos a una nueva pausa. Después de la misma, te convocamos a dar una mano, vamos a charlar en nuestra sección solidaria de los miércoles con Cecilia Romero. Una vez más hablamos con la referente del merendero Mano de Ayuda, así que si tenés iniciativa, voluntad o alguna cuestión para colaborar, te invitamos a que escuches un ratito más esta propuesta que se llama Arriba el Día. Ahora, un poquito de música. ¿Vamos a cumplir con mi pedido? ¿Puede ser? ¿O no? Sí, hijo. Gracias. Esto es Mundo de Cristal de Conociendo Rusia. Solo unas horas, porque será que estoy de moda. A veces estoy bien, pero está todo mal. Taxi para poder llevarme a algún lugar, a cualquier parte. Solo quiero quebrar mi mundo de cristal. Encontré una foto de esa primavera. Caminamos por la vereda. Lo que había florecido se perdió.
Detrás de mí rompen las olas. Ya estoy ahogándome al deshorar. Solo quiero quebrar mi mundo de cristal. Encontré una foto de esa primavera. Caminábamos por la vereda. Lo que había florecido se perdió. Estoy bailando sobre la cornisa. Hace tiempo vivo a toda prisa. Lo que había florecido se perdió. A veces estoy bien, pero está todo Este otoño 2024, rockea con potencia en el inicio del día. La música que nos une, el rock que nos define. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Argentina, cuna del rock nacional. Río Gallegos te impulsa. 6 gimnasios y un natatorio municipal. El deporte es un derecho y la MUNI te lo garantiza. Río Gallegos, tu capital. Federación Patronal Seguros. Vendemos seguros de automotor, seguros de caución, integral de comercio, combinado familiar, accidentes personales, ART. Nuestra oficina queda en Avenida Kirchner, 489. Teléfono 422-086. WhatsApp 2966-637102. Horario de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 16:30 horas. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. En La Anónima, las ofertas más frescas. 60% de descuento en la segunda unidad de preparado para medallones envasados de Estancias La Anónima a 4.269 pesos con 30 por 500 gramos. Aprovechalo también en carne picada como un Best a 2.925 pesos con 30 por pack de 500 gramos. Supermercados La Anónima. Precios y descuentos válidos del 28 de marzo al 3 de abril de 2024 en Supermercados La Anónima hasta agotar stock. Sabemos que siempre querés ir por más, y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión.
Contrata tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 1573. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfruta de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. Navega por el alma de la Argentina. Con el poder del rock nacional. Date una vueltita. Conectate www.eldiarionuevodía.com.ar. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Viví el otoño 2024 con nosotros. De la mañana, 53 minutos en este miércoles 10 de abril. Continuamos en Arriba al Día en esta propuesta de las mañanas, casi mediodía ya, de lunes a viernes en nuestra 9ª temporada. En este caso, dando continuidad al segmento que ya hemos bautizado como Dar una Mano, y que tiene del otro lado de la línea telefónica a una persona que ya hemos entrevistado en varias ocasiones, a una referente de parte de la comunidad allí en el Bicentenario 2, donde se emplaza el merendero Manos de Ayuda. Estamos en comunicación con Cecilia Romero, a quien además de saludar le preguntamos cómo anda. Hola Cecilia, Héctor, Fernando y Julián, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, chicos? Bien, la verdad que re bien. Bueno, trabajando, seguimos, no paramos. Así que agradezco que me hayan nuevamente llamado para seguir contando el trabajo que llevamos. Me gusta tu tono y tu primera respuesta, que estés bien, me da como una buena espina inicialmente. Pero te pregunto, ¿cómo viene el trabajo en el merendero propiamente dicho? Y estamos sobrellevando, no es que se lleva bien todos los días, hemos bajado los días de trabajo, estamos solamente los fines de semana. El día de ayer y anteayer estuvimos entregando lácteos, que es gracias a una referente del barrio Madre La Lucha, de Ellos Primero, que es un lugar de adulto mayor. Sí, Mónica. Así que bueno, poco con Mónica, exactamente, sí. Trabajando siempre de acuerdo a lo que la gente puede donar y bueno,
y lo que se recibe se va entregando a medida que va llegando. Tengo que preguntarte obligatoriamente por las distintas esferas estatales. ¿Podés tener gestiones? ¿Has podido tener conversaciones tanto con alguien del municipio como de provincia? Hasta el momento nada. Sé que se han reunido, sí, me han llamado de otros puntos de organizaciones políticas, ¿no? Que se dicen organizaciones políticas, se hacen llamar de esa manera, en donde, bueno, sí he visto que se han reunido, pero yo como no llevamos bandera política, preferimos mantenernos siempre en el margen y seguir trabajando de la manera en la que venimos trabajando hasta el momento. ¿Y has cambiado, has elegido cambiar la frecuencia de los días que abrís las puertas del merendero a los fines de semana? Obviamente esto tiene que ver con la cuestión de insumos, seguramente, ¿no? Más que nada es por la cuestión de que no hemos estado recibiendo lo que es donaciones de ropa, ha bajado muchísimo. Entonces directamente estamos con el tema de merienda, a medida que van llegando las donaciones se va entregando. Últimamente he empezado a ingresar lo que es lácteos, yogures, cosas que lo que es de la parte de cenaza, lo que es verdura, entonces se entregan directamente eso. No se está trabajando tanto como antes, pero no perdemos la esperanza, seguimos nosotros al pie de cañón. Ahora estamos con la campaña de invierno, que es algo sumamente importante. Sí, por eso te voy a preguntar, Cecilia, buen día, porque sé que están iniciando la campaña de invierno, todos los años lo hacen, y es particularmente la etapa del año más complicada, ¿no? Porque a todos los problemas que tienen ya habitualmente o durante todo el año de insumos, de que la gente a veces, como ahora pasa, merma un poco las donaciones, o no tienen tanto para ofrecer en el merendero, se suma el frío, ¿no? Y muchas familias que no tienen cómo calefaccionarse o cómo abrigarse para hacerle frente a la etapa más complicada del año, hablando desde lo climático, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, nosotros por eso comenzamos lo mismo de siempre, el mismo pedido, algo ya de saber, ¿no? De decirle una manta, una frazada, camperas, guantes. Tengo familia que ya me han estado pidiendo, pero bueno, no podemos decirle sí te voy a dar porque no tenemos. Tratamos de ver si desde otro punto, desde otro lugar nos pueden dar la mano, pero es como la respuesta que nos están dando últimamente. Son tanto los merenderos, tanto los comedores que se han abierto en este último tiempo, que es más que nada es ir viendo que esas familias o esos vecinos están acercando a otros lugares como para más o menos apaciguar un poquito lo que es el tema de pedido. Esa es la cuestión, ¿no? Hago un punto ahí, un paréntesis, porque es cierto lo que decís, son cada vez más que capaz antes la misma cantidad de donaciones ahora se tiene que repartir en un montón más de lugares, ¿no? Sí. Realmente sí, yo acá por lo menos acá en el barrio hemos visto que han abierto 2 más en lo que es 22 de septiembre y el Santa Cruz, y tenemos uno cerca de lo que es la parte de la comisaría, también han abierto otro, entonces como que por distintos sectores han aparecido últimamente un montón de merenderos y comedores que bueno, no está mal porque a los vecinos eso les favorece un montón, como siempre dije, no, los vecinos no vienen solamente al mío, sino que se dividen. Si son 3 o 4 en esa misma familia, uno va a uno, el otro va al otro y así. La idea es siempre llevar algo a la casa y no está mal. Todo lo contrario, quien le puede dar y le puede ayudar, bienvenido sea. Pero como digo, yo no estoy apurando, no les digo a la gente tienen una obligación directa con el merendero, no, todo lo contrario. El que quiera acercarse, dejar una donación, vamos a estar eternamente agradecidos. Y si no se tiene, bueno, le decimos a la gente, hoy no se puede, hoy no podemos y esperamos más adelante. Es así, esa es la respuesta que podemos dar por el momento. Sí que hay mucha gente, Cecilia, gente que por ahí por cuestiones laborales, por su pasar económico, quizá un poco más favorecido, colabora de manera desinteresada en muchos casos con distintas organizaciones. ¿A vos tenés algún ángel de esos que cada tanto te llama, gestiona, que tiene algún contacto y te consigue cosas? Tenemos una que nunca la dejo de nombrar, es Adriana. Exactamente, un angelito de 70 y monedas, que es la que cada semana nos pregunta si nos falta algo. Es jubilada, ella y su hija, nuestro ángel, como le digo yo, se llama María, y su hija Adriana. Son las
personas. Y después no puedo dejar siempre de nombrar a las chicas de Espacio Urbano. La feria. Exactamente, sí. Bueno, buenísimo. Obviamente que instamos a que más personas se comuniquen de esta manera. Nosotros generamos a través de las charlas con vos y de esto que vos señalabas, ¿no? La apertura de otros espacios, merenderos, comedores, roperitos solidarios. Generamos esta sección que se llama Dar una Mano, que lo que busca es justamente vincular, ¿no? a personas como vos que están allí en los barrios trabajando incansablemente y a quienes pueden tener una posibilidad de ayudar. Así que bienvenido sea cualquier tipo de ayuda en este caso. Calle 60, sí. Entre 19 y 21, ¿cierto? Exactamente. Bien, me acuerdo. Sí, estamos ahí, así que la gente que quiera o desee colaborar, como siempre digo, aunque sea mínimo, ya para nosotros es mucho. Y bueno, y el que no, que siga difundiendo, que nos ayuden a compartir la página y cada actividad que vamos realizando. Y bueno, para poder seguir. Pero sé que hay un montón de lugares, la verdad que no está mal porque estamos pasando por un momento difícil en la provincia y el país. Pero bueno, vamos a salir de esto, eso es seguro. Cecilia, por último te pregunto, porque ayer estuve mirando unas fotos, ¿estuviste también siendo parte de Comuna, puede ser? Sí, estamos con el tema que yo no tengo un trabajo fijo, estamos por el potenciar trabajo, en donde sería la parte de niñez y adolescencia provincial, en donde tenemos un convenio, y bueno, y tuvimos la oportunidad de tener una actividad con el espacio de Comuna. Uh-huh. Y allí que para poder llegar a los vecinos. ¿Qué pudiste plantear? ¿Qué pudiste conocer también? Y se habló de mucho sobre los derechos de los niños que hoy por hoy no lo tienen, más que nada nuestro sector que se basa en lo que es primeros años, que es de mujeres gestantes a bebés de 0 a 4 años, que no hay lugar, no hay espacio para ellos. Nosotros tenemos nuestro sector como zona de crianza comunitaria acá en el centro administrativo, calle 34 y 17. Y la idea es poder facilitar el espacio a las familias para que puedan acercarse y darles oportunidad a esos chicos de tener un espacio para ellos. Y bueno, estuvimos charlando sobre lo que era la actividad de poder conseguir fonoaudiología para las familias que tenemos muchos chicos con TEA que no pueden conseguir un turno, que sale carísimo. Hemos estado hablando con algunas familias, poder conseguir y tener esa plata es mucho. Entonces bueno, se charló más que nada sobre el tema de poder conseguir algunos turnos, tanto médicos. Bueno, hubo juegos, que más que nada mostrar nuestro espacio era hacer juegos y ver que la gente grande también puede jugar, no solamente los chicos. Cecilia, como siempre te felicitamos y te agradecemos por tu trabajo, y obviamente aquí en Fañana 123 también es un centro de acopio para todo lo que necesite el merendero, así que estaremos profundizando sobre todo la campaña de invierno, ¿no? Que se viene, que ya se siente, ¿no? El frío, y que es pertinente poder tener, ¿no? Una campera, botas, lo que haga falta para hacerle frente a la temporada fría que se viene. Bueno, chicos, yo le agradezco un montón, y bueno, gracias siempre por ser una parte del merendero. Más que nada ya son parte del equipo de Manos de Ayuda. Así que mil gracias, y gracias a cada vecino, que realmente quienes se acercan y nos dejan una donación para nosotros, como siempre digo, es un montón, y nos da la oportunidad de poder seguir, no bajar los brazos. Perfecto. Cecilia, un abrazo grande. Gracias por siempre. Muchas gracias, chicos. Hasta luego. Cecilia Romero dialogaba con nosotros del Merendero Madres de Ayuda, calle 60, entre 19 y 21, barrio Bicentenario 2. Más fácil, si sabés llegar al San Benito por calle 13, le metés derecho por calle 13, se termina la parte asfaltada en 38, seguís, serán 10 cuadras más, tiene 38, 40, 42... ya sabes cómo continúa, 44, 46, 48, etcétera. Llegás a 60, que es donde termina la segunda sección del barrio Bicentenario, doblás a la derecha 2 cuadras, o 3 cuadras, perdón, y allí llegás al merendero. Hay un cartel afuera que te indica.
y colaborás. Si no, mañana 1, 2, 3 nos traes campera. Ya nos dejaron un par de cosas que todavía estamos juntando acá, así que campera, botitas, polaina, cuellito, bufanda, gorrito, guantes, lo que sea que tengas para colaborar. Aquí también será bien recibido y destinado justamente a este espacio, como a tantos otros que tratamos de ayudar, aunque sea desde la difusión. Tenemos muchos más espacios que con los que vamos a ir charlando y a los cuales también le daremos difusión, porque son tiempos en los que debemos colaborar entre nosotros. Brian Álvarez me cuenta que Karina está en la calle y vamos a convocarla nuevamente a nuestra compañera que se fue hasta las puertas de la UMPA porque hay paro universitario hoy y mañana en todo el país, y es por ello que justamente nuestra compañera te cuenta qué es lo que sucede en la calle. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Gente de Nuevo Día, amigos de Nuevo Día, bienvenidos a una nueva transmisión. Estamos a la puerta del campus que tiene la UMPA. ¿Por qué llegamos hasta acá? Porque se está cumpliendo el primer día de 2 jornadas de paro nacional en las universidades públicas de la República Argentina. A propósito de esto, queríamos comentarles que ayer se realizó el plenario del Consejo Interuniversitario Nacional. Allí habló el secretario adjunto de CONADU Histórica. Esto se realizó en la Universidad Nacional de San Martín y justamente este representante de CONADU llevó adelante y plasmó en esa reunión, en ese plenario, las demandas de la docencia universitaria y preuniversitaria que hoy y mañana están de paro por 48 horas, no solamente por un reclamo salarial, sino también en defensa de la universidad pública en la Argentina, y esto va a ser el preludio de una gran movilización nacional que se va a realizar el próximo día 23 de abril. Pero hoy y mañana, tanto en la UTN, en la facultad regional que funciona aquí en la ciudad de Río Gallegos, como en la unidad académica local que tiene la UMPA, pero esto se replica en las otras unidades académicas, ya sea de Río Turbio, Caleta Olivia, Puerto San Julián. No solamente hay paro, sino también hay actividades. El paro nacional de hoy y de mañana tiene varias consignas. Una es la recomposición salarial, otra es la actualización de la garantía salarial, el fondo de emergencia para las obras sociales, la actualización jubilatoria y la defensa de la movilidad, el aumento, como decíamos, salarial y del presupuesto universitario. En Río Gallegos, hoy día miércoles 10, a partir de las 2:30 de la tarde, la convocatoria es en el hall central, donde van a realizar cartelería y van a estar hablando respecto de esta situación. A partir de las 4 de la tarde, aquí en el campus donde estamos de la Unidad Académica Río Gallegos de la UMPA, se va a llevar adelante una clase pública denominada Universidad, Clases Sociales y la Idea de lo Público, que va a estar a cargo del Grupo de Investigación Contraviento. Esto en este primer día, en esta primera jornada de 48 horas de medidas de fuerza. Y mañana, jueves 11, a las 11 de la mañana, se va a concretar una panfleteada en el centro de Río Gallegos, con concentración en la sede central del Correo Argentino, que va a cerrar con la lectura de un documento único por estas acciones que están llevando adelante. Se pliegan a este paro nacional desde la UMPA, la ATUMPA, ADIUMPA. ATUMPA son los trabajadores, los no docentes de la UMPA, ADIUMPA,
que nuclea a los docentes e investigadores de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, también el Centro de Estudiantes y los becarios de CONICET, todos sumados a esta jornada, 10 y 11 de abril, hoy y mañana. Paro nacional docente que alcanza a todas las unidades académicas que tiene la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y también a la facultad regional que tiene la UTN aquí en la ciudad de Río Gallegos. Allí pasaba Karina Taverne desde el móvil de Nuevo Día a las puertas de la UMPA, donde obviamente no hay movimiento casi por estas 2 jornadas de paro que se están desarrollando en todo el territorio nacional y que obviamente en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral se replica la medida adoptada por docentes y todo el cuerpo, toda la comunidad en realidad en defensa de la educación universitaria pública. ¿Alguna información más para ir cerrando, concluyendo, finalizando esta jornada, estimados? Bueno, hay tensión frío, ¿no? En el centro de Buenos Aires, hay reclamos, hay cruces en la 9 de julio, porque la policía intenta liberar, bueno, como cada vez que hay un reclamo en la calle, ¿no? Sí, protocolo Bullrich, antipiquete. Así que ahí está bastante dura la situación. Reapareció Cristina en el ámbito político con una fuerte crítica al gobierno nacional. Dijo, horrible es poco. Y apuntó contra recortes en el sector de la cultura, además de hablar de las polémicas declaraciones de Venegas Lynch. Dijo, añoran la Argentina de fines del siglo XIX. Sí, mirá, precapitalista, predemocrática. Voy a coincidir con la ex presidenta. No sabes que sí. Totalmente. Mirá vos, y estábamos esperando, me parece que el kirchnerismo en su conjunto estaba esperando tu adhesión. Sí, oportunidad y compromiso acompaña. Y compromiso no, y conveniencia. Es por ahí. Firma un comunicado que se titula Es por ahí. En declaraciones de su principal referente, Héctor Nica Mancilla, esta fuerza política quiere hacer llegar su respaldo a las palabras de la expresidenta Fernández de Kirchner y su solidaridad para con el expresidente Alberto Fernández en esta causa injustamente elaborada. Se termina la proyección de oportunidad y conveniencia. Con el apoyo de Alberto Fernández. Conquistador. Claro, eso sería Julián Adorni en este caso. ¿Pero qué iba a decir? ¿Que coinciden? Coincido, una chanza, pero fuera de esta chanza coincide. Y me llama la atención que se tardó bastante la señora expresidenta en salir a hablar, ¿no? Sí, recién está como... Sí. Igual está en una posición cómoda, ¿no? Porque ella no ocupa ningún cargo político y está esperando, ¿no? Que todas las cuestiones decanten para ir tomando posturas convenientes. Nadie la apura tampoco, al igual que Massa, por ejemplo, que están tranquilos esperando que todo suceda, digamos. Berti tiene su programa hoy, ¿no? Berti, sí, a la tarde, después de las 2. Berti Barrías. No sé cómo será el otro apellido que compone o cuál sería el apellido de su madre en este caso, porque Venegas Lynch claramente es apellido padre-madre, seguramente. Pero está después de las 2. Sí. ¿Se acuerdan lo que decía Milei de ayer de los dólares? Que el programa que los gasten contra que los blanqueen. Sí. Bueno, ahora Caputo anticipó que van a poder ingresar al sistema financiero hasta más de $100.000 con alicuota cero. Solamente con unas mínimas condiciones. Lo que está tratando el gobierno es que empiece la circulación de dólares, digamos. A eso apuntan. No les importa que venga del negro, de donde sea, pero que los metan en el sistema, que entren en el movimiento económico, digamos. Me pregunto yo, ¿le van a preguntar de dónde lo traen a las personas? Porque si no si aparece Julián Quirós y dice, tengo $100.000, ¿a usted le parecería sospechoso? Sí, el tema es que el presidente dijo, oye, que le importa tres bledos. Bueno, pero el sistema dijo,
que los metan, no importa de dónde los traen. Bueno, cosa de loco. Pero fíjate después Ecuador, igual como le fue, ¿no? Con la apertura y el blanqueo de dólares para la dolarización, ¿no? Es peligroso, porque además esos fondos, o sea, estamos hablando, asistiendo a una guerra, una guerra, voy a poner entre comillas, porque una guerra es otra cosa, ¿no? Pero una situación de absoluta violencia en Rosario por el narco, y ahora le vas a permitir que blanqueen los dólares también, o sea, que blanqueen su negocio, básicamente. Es llamativo. La necesidad en lo económico de tener dólares para ejecutar su proyección de la dolarización puede ser peligrosa. Sí. Pero bueno, para el gobierno es como que el fin justifica los medios, ¿no? Puede ser, tranquilamente. Sí, en un gobierno maquiavélico. Habrá que ver, porque ya ha pasado un blanqueo de capitales y de dólares durante la etapa, creo que de Macri. Creo que Caputo, de hecho, era el ministro de Economía, si no me equivoco, y sus familiares blanquearon varios. Aunque después le dijeron, che, no, familiares no, que los familiares no blanqueen los dólares, que los blanqueen otros. Y me pregunto también del otro lado, el que tenga una significativa cantidad de dólares, ¿los va a poner en juego? ¿Los va a ingresar? ¿Los va a blanquear al...? Ponele... actores de causas de corrupción por no ir al delito. Y no. Lázaro Báez va a decir, bueno, dale. Ellos no. No va a suceder. Que medianamente pueda justificar. Claro, que tenga una empresa o algo así. Brian, como que viendo. Anda llamando a Prosegur, dijo Brian. Bueno, de esta manera vamos concluyendo una nueva edición. Ayer ganó Boca. Mirá, ayer me perdí Real Madrid City, me perdí Arsenal Bayern Múnich, que fueron empates 3-3 y 2-2. Y dije, vi un ratito de Estudiantes que ganó por la Copa 2-1. Y dije, voy a mirar fútbol en el cierre de esta jornada. En el medio me tuve que acostar a dormir un rato porque me sentía muy mal. Me levanté y vi Boca y dije, ¿cómo no vi Real Madrid City a la tarde? Que tuve que mirar a la Boca con Trinidense, horrible el partido. Y encima se quedó con uno menos, pero ganó Boca. Sí. Y hay que prestarle mucha atención a Kevin Zenón. Al pibito que hizo el gol igual. También a Aaron Anselmino. 18 años. Sí, jugó de titular, defensor central él, metió su primer gol en Boca, 9 partidos por torneo y creo que el segundo por Copa que juega y metió un gol de cabeza, destrabó el resultado en el segundo tiempo. Bien Lautaro Blanco, igual el 3 de Boca, bien Zenón, bien Anselmino y bien Blanco, y X Fernández también. Pero el partido fue malo. De hecho, en el final casi que le cobran 2 penales en contra de Boca, pero fueron al VAR en el primero y dijo, no pasa nada, la tocó con la mano, pero hasta ahí nomás, advíncula, y después el otro muchachito se dejó caer, pero bueno. Podría haber visto otros partidos. ¿Hoy qué me recomienda, Brian? ¿Qué hay para el PSG Barcelona? PSG Barcelona por muchas medidas de seguridad y amenaza de atentado en París. Tal cual. Y después también van a jugar el Borussia Dortmund Atlético Madrid. El Dortmund, Borussia. Así que fútbol. ¿Sabe usted? No, el equipo que representa a los mineros del ¿dónde iba a decir? A los mineros de la cuenca del Ruhr en Alemania. Ah, mira, el Ruhr es un río. Sí, es una zona geográfica también de Alemania. Mira, voy a dar en el equipo más popular seguramente, sí, ¿no? Su rival es, si no, ¿el Mönchengladbach? No, es el Schalke 04, me parece. Mira, el rival del clásico no, Buenos Aires, no voy a Dortmund. Que de noticia de última hora les cuento que el gobierno provincial se expidió respecto de lo sucedido en Caleta Olivia, además también de lo sucedido en Perito Moreno. Habló José Daniel Álvarez, pero particularmente voy a hablar primero de lo de Caleta antes de cerrar, porque esto es información que me acaba de llegar en un comunicado que justamente emite y firma el gobierno provincial respecto de lo acontecido en Caleta. Recordamos en esta jornada de mucha información, que no se pierda lo importante. En la madrugada de este miércoles atacaron a balazos al vehículo en el que se traslada el intendente de Caleta Olivia, acción por la cual hay una persona detenida de manera inicial preventiva. El gobierno provincial expresa su más enérgico repudio al atentado sufrido por el intendente de la ciudad de Caleta Olivia,
Vivimos en el marco de una democracia consolidada que nos costó mucha sangre recuperar. No permitiremos desde el Estado provincial ningún retroceso democrático. Rechazamos la violencia de cualquier tipo y no la aceptamos ni aceptaremos como método para la resolución de ningún problema, sea cual sea. La rápida investigación y acción de la Policía Provincial produjo los primeros resultados y hay un sospechoso detenido merced a las órdenes de allanamientos libradas por la también rápida, firme y clara acción judicial. Este trabajo nos permitirá tener mayores posibilidades de resolver este caso. Y atentos a esto, leyendo entre líneas esta situación, hablando de la democracia consolidada y lo que ha costado recuperar, infiero que tiene que ver con la actividad, que no fue ni una cuestión azarosa, ni una cuestión que tiene que ver con la seguridad, sino con la actividad política del propio intendente. No permitiremos desde el Estado provincial ningún retroceso democrático, dice. Así que habrá que prestar atención a esta situación y a este comunicado que nos hace llegar prensa de gobierno, aunque no lleva ninguna firma. Está un poco desprolijo, voy a decirlo, porque podría elaborarlo yo. Es una hoja en blanco con letras y nada más, no tiene firma, no tiene sello, no tiene nada, pero le agradecemos a la gente que nos lo ha hecho llegar. Y respecto de lo sucedido en Perito Moreno, en la minera Newmont Cerro Negro, donde fallecieron 2 personas, José Daniel Álvarez, jefe de gabinete del gobierno provincial, dijo que justamente el gobierno está trabajando a través de las distintas áreas para esclarecer la situación y le hace llegar también las condolencias a la familia. La provincia de Santa Cruz tomó conocimiento oficialmente de este suceso a partir de una convocatoria presentada en la comisaría de Perito Moreno ayer a la medianoche, dijo Álvarez. El Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Cruz tomó intervención en el tema y está también presentes allí trabajando el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el Ministerio de Energía y Minería a través de la Secretaría de Estado de Minería, y también se encuentra el Ministerio de Salud y Ambiente, aclaró José Daniel Álvarez, que también respecto de lo de Caleta dijo o expresó su total repudio al acto de violencia sucedido y que nada tiene que ver con el pensamiento de una sociedad civilizada. Respecto de Newmont, el parte de la policía tiene como primera hipótesis la intoxicación por gases. Sí. Dice que las 2 personas fueron retiradas del sector bajo mina, donde el personal de salud no los logró reanimar, determinando posibles causales intoxicación por gases. Así que es la primera hipótesis que se está manejando. Respecto de lo de Caleta Olivia, le escribimos al intendente para poder hablar con él. Sí. Nos respondió recién, ahora. Dijo que no puede en este momento porque está en el hospital. Mirá vos. Así que, bueno, le pregunté si está todo bien. De última, capaz que pueda hablar con los chicos a la tarde, fuera de contexto. Bueno, contestó, que no es poco. Sí, en este momento dijo que no puede porque está en el hospital. No sé cuál será el motivo por el cual. Bueno, podemos inferirlo, no sé si hay alguna cuestión de salud particular, pero... Por la balacera no creo, porque fue contra la camioneta. No, claro, pero puedes quedar en shock, por ejemplo. Sí, no sé. Lo comentará apenas pueda hablar. Vamos a intentar que hable con los chicos de fuera de contexto. Perfecto. Gracias al trabajo de Karina Taverne desde la calle, gracias también a la gente de prensa que nos hace llegar esta información, gracias al trabajo de Brian Álvarez, como cada mañana en la selección musical y puesta en el aire, a Héctor Mancilla, a Fernando Tornú, que son parte de esta mesa, y gracias sobre todo a mí, que lo hago muy bien desde aquí. Tranquilo. La verdad es la tristeza. Tranquilo nomás. Y saludos a quién más. ¿A quién más? Pensé que era... ¿Qué le voy a saludar a Antonella? Si te pude... Le hago un guiño, saludos a Kiri, y pensó que él tenía que mandar. Aparte empezó a pensar, ¿a cuál? Tranquilómetro nomás. Regulando, dije yo, ¿quién le tengo que mandar saludos? Este es maldito. Lo quedó regulando. Si vos no nos vas a pisar el palito a nosotros te vamos a hacer pisar a vos y se termina todo. No pasa nada. No pasa nada. Pero esto es hachazo por puñalada, muchachos. Acá no se salva nadie. Gracias por estar a ustedes del otro lado también, bancándonos y soportando, además de estas melodiosas voces, nuestras carismáticas y agradables face, nuestras caras de mañana, que no es poco.
Quédense que en un rato vienen Claudia y Beto, con Fuera de Contexto. Javier Cebeso estará a la tarde con Rock and Frío. Hoy es miércoles de la noche en Verbe, pero antes va a estar también nuestro querido Alberto Sebane con A Toda Velocidad. Todo eso y mucho más, además de la buena música que programa Brian, todo por la suma módica o la módica suma de 0. Ponés el 100.9 y ya estamos con vos. Así que quédate disfrutando de la programación de Radio Nuevo Día. Nosotros nos reencontraremos mañana a partir de las 9:30, pero vos podés informarte todo el día en el diarionuevodía.com.ar y en nuestras redes sociales. Hasta mañana. ¡Chau! ¡Chao! En cada acorde está la historia de